He realizado un esquema para resumir el proceso judicial que tiene el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno y de fraude procesal. Esto lo hago con fines educativos y pedagógicos, sin ánimo proselitista y también respetando otro tipo de esquemas y de opiniones. Voy a compartirles en pantalla el esquema que he realizado. Es un ejercicio para intentar resumir 12 años, porque recuerden ustedes que este proceso empezó cuando Iván Cepeda estaba haciendo un debate sobre paramilitarismo, en donde implicó al expresidente Álvaro Uribe Vélez a partir del testimonio de dos ex paramilitares como Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco, y Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero o alias Pipintá. Y allí fue cuando Uribe acusó a Cepeda de falsos testigos y paradójicamente es Uribe el que termina siendo el acusado y Cepeda el acusador. Y lo que cambió el rumbo a la investigación en el año 2018 fue precisamente que la Corte Suprema de Justicia tuvo acceso a pruebas contundentes, como una interceptación al teléfono celular de Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez se queja porque dice que fue chuzado de manera arbitraria. Pero recordemos que la Corte Suprema de Justicia hace parte del Poder Judicial y el Poder Judicial tiene la facultad legal para interceptar de manera secreta cualquier teléfono. Les pongo un ejemplo. Supongamos que la policía está buscando un jíbaro en la comuna 13 de Medellín y buscando ese jíbaro requisan a alguien y ese alguien tiene cocaína. Obviamente, la policía lo captura infraganti. Algo análogo sucedió con el tema de Uribe. La Corte Suprema de Justicia estaba investigando al señor Córdoba y por accidente terminó interceptando a Álvaro Uribe Vélez y escucharon sus grabaciones durante 35 días. Y allí se dieron cuenta que era Álvaro Uribe Vélez el que estaba sobornando testigos a través del abogado Diego Cadena. Y para colmo de males, en contra de Uribe, la doctora Deyanira Gómez Sarmiento, que era la pareja de Juan Guillermo Monsalve alias Guacharaco, el primer testigo en contra de Uribe, le dio un reloj a su entonces esposo con el que grabó al abogado Diego Cadena. Y la misma Corte Suprema de Justicia y el CTI y la Fiscalía autorizaron a Deyanira Gómez Sarmiento para instalar en su cuerpo un dispositivo secreto de grabación para ella reunirse con Diego Cadena. Y Diego Cadena, de manera muy imprudente, graba la conversación, pero corta 15 minutos, la edita. Y la Corte Suprema de Justicia se da cuenta que Diego Cadena manipuló la grabación y que la doctora Deyanira Gómez Sarmiento no lo hizo. Y para colmo de males, un testigo importante a favor de Uribe, alias Víctor, se le tuerce a Uribe y termina testificando en contra de Uribe y diciendo que el abogado Diego Cadena lo sobornó ofreciéndole 200 millones de pesos, un celular, mejores condiciones como prisionero y de hecho hasta oportunidades de tener citas con prepagos.
Y resulta que no solo fracasan al intentar sobornar a Juan Guillermo Monsalve al Guacharaco, sino que también fracasan en su intento de que Deyanira sea la que lleve la retractación sobornada a la Corte Suprema. Y ahí es cuando inteligentemente Deyanira compra el reloj cámara con el que Juan Guillermo Monsalve graba a quienes tratan de sobornarlo y a quienes lo persuaden para el soborno. Y de esta manera, la Corte Suprema de Justicia logra conseguir cuatro elementos materiales probatorios muy diferentes. Por un lado, las grabaciones a Álvaro Uribe Vélez durante 35 días. Por otro lado, la grabación de Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco, la grabación de Deyanira Gómez Sarmiento, los chats de Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco. Y por eso es que logran capturar a Uribe en el 2020, porque literalmente la Corte Suprema de Justicia tenía todas las pruebas para hundir a Uribe. Y Uribe, al verse acorralado por la Corte Suprema de Justicia, renuncia a su fuero como senador a sabiendas de que su títere Iván Duque Márquez había sugerido una terna de fiscales de bolsillo, de la cual sale Francisco Barbosa. Y Uribe sabía que en la justicia ordinaria y fiscalía de bolsillo tenía todas las oportunidades de escapar. Y Uribe tenía razón, porque efectivamente Gabriel Jaimes, teniendo todas las pruebas en contra de Uribe, de manera arbitraria solicita una preclusión el 5 de marzo de 2021. Una preclusión que, actuando en ley, fue negada por la juez 28. Y ya al salir Gabriel Jaimes del caso, entra otro fiscal de bolsillo de Barbosa y de Uribe, el señor Francisco Cárdenas, quien el 29 de julio de 2022 pide una segunda preclusión. Y por fortuna, la juez 41 vuelve a negar la solicitud de preclusión. Obviamente, aquí está la Procuraduría Uribista de Margarita Cabello, el clan de los Char, que también apoyaba a la Fiscalía en esos procesos de solicitud de preclusión. Y llega el tercer fiscal, que es el señor Andrés Palencia, que investiga el caso 3 meses y justo el día que debe presentar su decisión, de manera extraña, renuncia, dizque por temas familiares y temas de salud de su familia, cuando perfectamente pudo renunciar antes. Y aquí Francisco Barbosa designa al cuarto fiscal, que es Víctor Salcedo. Y este dura pocos días en el tema porque resulta que está totalmente impedido por sesgos ideológicos, porque Víctor Salcedo, en columnas de prensa de carácter público, había defendido no solamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez, sino al gobierno de Iván Duque Márquez, a Marta Lucía Ramírez, había dado opiniones sobre el caso, entonces era totalmente ilegal y antiético que un fiscal que ya había dado una opinión favorable a Álvaro Uribe Vélez investigara durante 3 meses este expediente. Y por eso al fiscal Francisco Barbosa no le queda otra alternativa que nombrar a Gilberto Villarreal. Y ojo, que el señor Villarreal se toma los 3 meses estipulados, pero están culpando de esta decisión de Villarreal de llevar a juicio al expresidente Uribe a la nueva fiscal, cuando a Gilberto Villarreal lo nombró fue Francisco Barbosa. Ahora, la pregunta que vale hacerse es, ¿será que la fiscalía de Francisco Barbosa y de Marta Mancera presionaron a Gabriel Jaimes
a Francisco Cárdenas, a Andrés Palencia, para que solicitaran preclusión a favor de Uribe Vélez? ¿Y por qué nombran a alguien que estaba impedido, como Víctor Salcedo, a sabiendas de que públicamente Salcedo ya había defendido al expresidente Uribe? ¿Y será que Gilberto Villarreal hubiese tomado la misma decisión de llevar a juicio a Uribe estando bajo las órdenes de Barbosa y Mancera? En argumentación, los razonamientos contrafactuales no son válidos porque no obedecen a los hechos, sino a lo que pudo haber sido y no fue. Pero Gilberto Villarreal estudió el proceso desde mucho antes que fuera elegida la nueva fiscal Luz Adriana Camargo Garzón. Lo que no sabemos es qué hubiera pasado si la elección a fiscal se hubiese procrastinado más tiempo. Pero hoy quiero que hagamos un repaso por los 30 personajes implicados en este caso, porque así se darán cuenta ustedes de cómo medios como Semana están manipulando a la teleaudiencia con informes falsos como el de la señora María Andrea Nieto, que es claramente uribista y antipetro. Esta señora está tratando de hacerle creer a la audiencia que esto es una persecución de Petro, de Iván Velázquez, de la nueva fiscal Adriana Camargo Garzón, cuando hemos visto que esto no es una persecución, o sea, que hay elementos fuertes probatorios para que el Tribunal Superior de Bogotá, para que 2 juezas de la República, para que el fiscal Villarreal y para que en su momento los magistrados Hernández y Barceló hayan dicho que sí hay elementos físicos, probatorios y contundentes para demostrar que efectivamente el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su abogado Diego Cadena incurrieron en los delitos de soborno y de fraude procesal. Pero lo más delicado no es eso, que Semana defienda a Uribe es normal. Lo que es aberrante es ver que Semana inventó sin pruebas y sin una denuncia formal, inventó que la doctora Deyanira Gómez Sarmiento, víctima en este proceso, ya declarada así, con elementos probatorios, era guerrillera de las FARC. Y lo peor de todo, que funcionarios y militantes del Centro Democrático, como el senador Cadavid, en una entrevista a CMI, siguen diciendo que la exiliada, la víctima de este proceso, la que tuvo que irse del país para salvar la vida de sus 2 hijos y la vida propia, de Yanira Gómez Sarmiento, es de las FARC, cuando no existe un solo proceso judicial, no existe una sola prueba de que esta señora haya sido guerrillera y existen todas las pruebas de que esta señora ha sido una profesional de la salud, que en este momento está exiliada y que en el país en el que está no le reconocen como profesional de la medicina y le toca trabajar para sobrevivir cuidando adultos mayores. Y yo quisiera que la doctora Deyanira Gómez Sarmiento denuncie a esta gente del Centro Democrático y a esta gente de la revista Semana que la sigue tildando de guerrillera sin pruebas, porque eso es muy delicado, que a una madre de familia, víctima, desplazada, exiliada, amenazada, perseguida, perfilada, la sigan tildando de guerrillera cuando no lo es. Y por eso acá es importante que se denuncie al señor Cadavid del Centro Democrático, senador, que en CMI volvió a tildarla de guerrillera. Pero quiero que escuchemos la última declaración pública
de la señora Deyanira Gómez Sarmiento, en donde cuenta todo el proceso de su perspectiva como víctima, de cómo la macartizaron, de cómo la persiguieron, de cómo la amenazaron, como sucedía en la época de las chuzadas del DAS. Iván Velázquez, que fue víctima de las chuzadas del DAS del gobierno de Uribe, también fue culpabilizado por el llamamiento a juicio, cuando el señor ministro de Defensa, Iván Velázquez, nada tiene que ver con este proceso. Hasta Juan Manuel Santos fue implicado, supuestamente porque es amigo de los magistrados que fueron ponentes de este proceso de aseguramiento en 2020 contra el expresidente Uribe. Pero yo quiero que escuchen ustedes este testimonio revelador, porque la doctora Deyanira Gómez Sarmiento tiene las pruebas de que Uribe es culpable. Quiero que le pongan todo el volumen a este testimonio y luego lo comparamos con la mentira que dijo la revista Semana al respecto. Bueno, pues todo comienza de mi relación con un testigo que ha sido importante en todo el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que es Juan Guillermo Monsalve, mi expareja y padre de mi hijo. De esa relación, para el 2018, Juan es desde 2017, finales de 2017, principios de 2018, Juan es contactado por, hablemos en este caso, Diego Cadena, para pedirle un cambio en su testimonio, ¿cierto? Porque Juan ya había dado unas declaraciones que habían partido para ese caso, del expresidente Álvaro Uribe, pero ellos estaban buscando que Juan se retractara y que Juan diera un cambio de su versión y dijera que él había mentido, que él no había visto nada, que simplemente había sido presionado por dádivas que le iba a dar el doctor Iván Cepeda. Ese era como el grueso de lo que ellos querían. Juan, desde que yo lo conozco hasta el día de hoy, nunca ha cambiado sus versiones y siempre se mantuvo. Él, en ese momento éramos pareja, me cuenta lo que estaba sucediendo, me dice, yo tengo que grabar esa conversación. Cuando yo grabo esa conversación, lógicamente que en lo que está en medios visuales va a ser más fuerte que si yo lo dijera en mi palabra como un preso, como un delincuente, nadie me va a creer, a que yo tenga un video. Exactamente, ahí está la clave del proceso, que Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco, no está hablando como ex paramilitar, está hablando como alguien que tiene no solamente grabaciones, sino que tiene chats de WhatsApp, en donde se nota que Diego Cadena lo presionó, lo sobornó, que incluso otro recluso como Pardo H también lo presionó, diciéndole que Petro era un fracasado, que había que estar era del lado del doctor Uribe. Noticias Uno publicó una de las grabaciones de alias Guacharaco, en donde se nota que Pardo H, que entre otras cosas acaba de ser imputado por el tema de Diego Cadena también, le decían a Juan Guillermo Monsalve que había que declarar a favor de Uribe, en contra de Cepeda y en contra de Petro, que porque la izquierda estaba podrida. Y curiosamente, sale Paloma Valencia a decir que son un montón de mentirosos que odian al presidente Uribe, cuando hay grabaciones que demuestran que el mentiroso es Uribe y que Diego Cadena está igual de embalado que Uribe. Por eso quiero que le pongan atención a esta parte del testimonio que seguramente va a ser importante, porque, ojo, la señora Deyanira fue declarada víctima en el proceso contra Uribe y es testigo clave en el proceso contra Diego Cadena. Y ustedes se imaginan que vinculen a Salvatore Mancuso al proceso y que por ahí derecho Mancuso hable del tema del aro y que se llegue al tema de delitos conexos. Ahí ya no podría prescribir, porque si esto se sigue procrastinando, porque un juicio es un proceso muy largo, Uribe quedaría absuelto por prescripción el 9 de octubre de 2025. Y esto es lo que el abogado penalista Miguel Ángel del Río, que es abogado de Deyanira y a la vez de Juan Guillermo Monsalve, está tratando de evitar. Por eso es importante que Salvatore Mancuso se vincule a este proceso y que alias Víctor demuestre las evidencias de que efectivamente Diego Cadena sí le ofreció 200 millones de pesos, celulares, citas con prepagos y demás para que testificara ya no a favor de Uribe, sino en contra de Uribe. Ah, no, a favor de Uribe y en contra de Cepeda. Póngale cuidado a esto. Entonces, yo compro un reloj grabadora, ese reloj
registra la reunión de Diego Cadena y Juan en la cárcel Picota, acompañados de un abogado que es Héctor Romero y Pardo Hatcher, que hace compañía en dos mesas, una que está con otro abogado y en la mesa que se encuentra Juan, Diego Cadena y el otro abogado que es Héctor Romero. Entonces, de ahí se desprende una conversación que dice que querían una carta, que la carta tuviera simplemente la retractación de Juan en modos simples y que ella necesitaba muy rápido para el presidente Uribe. De ahí hacen todo el tipo de presión, le dicen que tiene que enviar la carta. Juan dice, ok, yo voy a enviar la carta. Le hace una carta en compañía, en su celda, en compañía de Pardo Hatcher, y se suponía que yo debía entregar esa carta, radicarla en la Corte Suprema de Justicia y entregársela a Diego Cadena, y Diego Cadena a su vez se le iba a entregar a Álvaro Uribe. Ese era como el proceder de esa carta. Entonces, Juan hace su carta en compañía de Pardo Hatcher. Cuando ya está solo, con su misma letra, le coloca a pie de página por qué había hecho esa carta, quiénes lo habían presionado y por qué había sido. Yo voy, radico esa carta a la Corte Suprema después de que él me la entrega, porque me la entrega el fin de semana. Si yo estoy mal, es entre sábado y domingo, exactamente la fecha, no sé si sábado o domingo. La entrego el lunes siguiente, el lunes que sigue, y entrego esa carta. La Corte Suprema, lógicamente, es informada por mí de lo que estaba sucediendo, y yo le permito a la Corte Suprema que me utilice como medio para poder realizar una grabación de la reunión con el abogado Diego Cadena. En esa reunión, pues, se hace en una cafetería en el Dunkin' Donuts en Bogotá, y se trata de que Diego Cadena me explicara los pormenores de la reunión. Él me dice que Juan estaba muy arrepentido, que casi llorando, que había una persona que lo había contactado, que era Vicky Jaramillo, y que era por medio de Pardo Hatcher. Una historia totalmente nada real a lo que yo sabía que se había conversado por la grabación que ya estaba en el reloj. Entonces, yo le digo que ok, que yo no estoy de acuerdo, que Juan, yo considero que Juan nunca lo hubiera buscado para retratarse, que Juan nunca se ha querido retratar, que ellos lo buscan, y que a su vez Juan nunca les pidió nada, no les pidió dinero, nunca les pidió mejorías en la parte de cárcel donde estaba, no les pidió sacarlo ni un proceso, que eso lo hubiéramos podido hacer nosotros mismos y no buscarlos a ellos. Y que si Juan se hubiera querido retratar, simplemente hubiera buscado a gente muy próxima a Uribe, que son conocidos, que hubiera sido más fácil, por ejemplo, el señor Juan Guillermo Villegas, que es conocido entre Álvaro Uribe y Juan Monsalve. Entonces hubiera sido muy fácil que Juan hubiera radicado esa carta. Entonces simplemente digo que no estoy de acuerdo. Él no conoce el contenido de la carta, Diego Cadena no lo conoce. Yo simplemente le digo, no radico, muchas gracias, me paro y me voy. Cuando se termina la reunión, ese registro de la reunión, eso lo toma el CTI en la grabación que yo permití que hicieran en mí, eso ya lo maneja el CTI, y a su vez Cadena le informa por las interceptaciones que se saben, le informa a Álvaro Uribe que yo era la persona, que era la esposa de Juan Monsalve, que no había permitido que se llevara a buen fin esa retractación, que era la esposa de Monsalve, que yo era una persona peligrosa, que yo era una persona complicada, que yo no era que él le dice, pero ¿quién es? No, ella es una médica, ella tiene buena educación, no sé exactamente dónde trabaja. Álvaro Uribe le interpela y dice, sería bueno saber dónde trabaja y quién es ella. Ojo con esto. Sería bueno saber en dónde trabaja y quién es ella. Esto me recuerda uno de los peores escándalos de la presidencia de Uribe, las chuzadas del DAS. Quienes estén muy jóvenes y no hayan vivido eso, busquen en Google chuzadas del DAS, condenados, implicados, víctimas, y se van a dar cuenta que este modus operandi que utilizaron aquí contra la doctora Deyanira Gómez Sarmiento es el mismo modus operandi que utilizó el gobierno de Uribe con el DAS, un DAS lleno de paramilitares como Noguera y de condenadas como María El Pilar Hurtado y como Narváez, que usó durante 2 años seguidos el DAS, que no era parte del Poder Judicial, sin orden de un juez, espiaron, chuzaron, como lo quieran llamar, a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a periodistas opositores como Holman Morris, a políticos opositores como Gustavo Petro y también a defensores de derechos humanos que los llamaban voceros del terrorismo de la SUAR o terroristas de civil o traficantes de derechos humanos. Y este escándalo de las chuzadas del DAS no era solamente para interceptar a los enemigos políticos, sino que también era para perfilar. Entonces, el DAS hizo un manual maquiavélico en donde perfilaban a todos los enemigos políticos. Entonces, a que la hija de Daniel Coronel, ¿dónde estudia? ¿Dónde trabaja? A que la prima de Gustavo Petro, la tía, la hermana, la mamá, a que tal familiar de Iván Velázquez, la familia de Holman Morris, ¿dónde viven? ¿Dónde trabajan? ¿Dónde estudian? Y los planes maquiavélicos del gobierno de Uribe eran perfilar a estas personas para hacerles daño y de ese modo atacar a la Corte Suprema de Justicia, atacar a políticos opositores como Gustavo Petro, a magistrados como Iván Velázquez. Entonces, ese mismo modus operandi que usaba Uribe con el DAS
lo usaron aquí contra la doctora Deyanira Gómez Sarmiento. Y la revista Semana se prestó para esto. La revista Semana, entre otros medios tradicionales, inventaron que la doctora Deyanira era una miliciana de las FARC. Y de esa manera tuvieron la excusa perfecta para defender a Uribe y para decir que a Uribe lo estaba acusando un delincuente mentiroso como Juan Guillermo Monsalve alias Guacharaco y una guerrillera de las FARC como Deyanira Gómez Sarmiento. Pero al investigar la corte y al escuchar las llamadas de Uribe, porque la corte sí tiene permiso de chuzar, Uribe dice que lo interceptaron por accidente. Es verdad, lo interceptaron por accidente, pero eso no exime a Uribe de la culpa. Es como que a mí la policía me requise por accidente, que la policía esté buscando jíbaros del barrio mío y que por accidente me requisen y me encuentre cocaína. Entonces yo soy inocente de ser mula o de ser jíbaro o de ser traficante de polvito blanco porque la policía por accidente me requisó. En la Corte Suprema de Justicia por accidente chuzó a Uribe, lo escuchó 35 días y al escucharlo se dio cuenta que Uribe era el victimario, no la víctima, y que Iván Cepeda era la víctima, no el victimario. Y con las grabaciones de Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco, su reloj cámara, con las grabaciones que el CTI y la Corte Suprema de Justicia le autorizó a la doctora Deyanira, lograron recaudar todo el arsenal probatorio que entre otras cosas, Noticias 1 publicó algunas de las grabaciones del Guacharaco y todas las pruebas hunden a Uribe y a Diego Cadena, pero la revista Semana, la misma que inventó que la doctora Deyanira era guerrillera de las FARC y que Juan Guillermo Monsalve era mitómano, la misma revista Semana sigue diciendo que Uribe es un perseguido político de Petro, de Iván Velázquez, de la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón, que es perseguido de los magistrados Hernández y Barceló, que es perseguido de los exfiscales Montealegre y Perdomo. Mejor dicho, que todo el mundo persigue a Uribe y que Uribe es una pobre víctima. ¿Cuándo será que la revista Semana muestra las grabaciones de Alex Guacharaco, las grabaciones de la doctora Deyanira Gómez Sarmiento, las grabaciones de la misma Corte Suprema de Justicia cuando legalmente interceptó a Uribe? Porque legalmente la Corte Suprema puede interceptar a alguien de manera secreta. Eso se lo faculta la ley. El DAS de Uribe no. Y aún así Uribe chuzó 2 años seguidos a la Corte Suprema, a Holman Morris, a Petro y demás. O sea que Uribe durante 2 años chuza a opositores para perfilarlos y seguramente para matarlos, porque recuerden que han matado 15 testigos que han sido claves en procesos contra Uribe Vélez Santiago y contra Uribe Vélez Álvaro. 15 testigos. A Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco, desde que se volvió testigo en contra de Uribe, trataron de matarlo 2 veces. Una vez con arma blanca y otra vez lo trataron de envenenar. Y a Deyanira también la trataron de matar. Si no es porque la ayudan a salir del país, en el 2018 la hubiesen matado. Como mataron a Areiza en Bello, que fue el 15º testigo asesinado en procesos en contra de Uribe. Entonces, perfectamente Uribe podría tener ya 17 testigos asesinados si logran matar a alias Guacharaco y si logran matar a la doctora Deyanira Gómez Sarmiento. Así que acá tenemos una sobreviviente, una testigo sobreviviente de este neodaz. De ahí, a los pocos días, yo inicio con la Corte Suprema pide un esquema de seguridad para mí. Al principio, pues, normal, un esquema de seguridad, se presentan sin ningún problema. A los pocos días comienzan los seguimientos, comienza a seguirnos motos, una moto golpea a nuestro carro, una moto sin placas, en un lugar donde no había ni semáforos, no había absolutamente nada, los escoltas no habían cometido ninguna falta sobre la 30 con 15, no habían cometido ninguna falta contra la moto se acerca, golpea el vidrio del pasajero delantero derecho y la moto no tiene ni identificación, ni placa, ni en el casco, y la moto emprende la huida. Inmediatamente los escoltas inician un proceso, me imagino que de emergencia, se desvían y informan a sus superiores de lo que estaba pasando. Después de eso se hacen más seguimientos, vemos que hay personas que están al frente, mi casa tiene un prado grande al frente, y se hace
digamos que indigentes, pero en este caso era muy fácil verlos desde el interior de la casa, verlos que tomaban notas, que siempre estaba el mismo indigente. Yo les informo a mis escoltas vienen, lo retiran en 2 ocasiones, pero esa persona lo retiran y vuelve al mismo sitio. Y en la mañana yo ya lo encuentro ubicado, en la mañana salgo con mis escoltas y lo encuentro ubicado, diagonal a mi casa, mis escoltas vuelven y lo retiran. Después de eso, a los pocos días antes de salir del país, soy contactada vía WhatsApp por una persona que me dice que tiene que hablar conmigo y que no me preocupe, que no va a hacer nada peligroso. Yo le digo que yo no lo conozco y no sé quién es. El fondo de ese WhatsApp era una imagen de descanse en paz. Wow. Me dice que necesita hablar conmigo, yo le digo, yo bloqueo, inmediatamente informo y inmediatamente ya en ese proceso yo ya estoy, por todo lo que ha pasado anteriormente, obligada a salir del país. Pues yo soy mamá de 2 niños en ese momento, el niño de 3 años y la niña de 10. Miren, una doctora que tenía buen trabajo, 2 hijos de 3 y de 10, bueno, un niño de 3, una niña de 10, o sea que son las edades que tienen mis hijos. Tiene que salir exiliada del país porque la están amenazando con tácticas que usaba el antiguo DAS. Recuerden ustedes que en este tema de Cajar, que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra del Estado colombiano, porque a Cajar lo han perseguido más de 40 años. Y en la época que más persiguieron a Cajar fue cuando Uribe era presidente, porque les mandaban, por ejemplo, animales decapitados, les mandaban noticas o les mandaban horarios. Y decían, bueno, usted tiene una familia muy bonita, su hijo sale hasta hora del colegio, su esposa sale hasta hora del trabajo, no siga hablando mal del doctor Uribe. Pura estrategia del DAS. De esta misma forma, amenazaron a la doctora Deyanira Gómez Sarmiento. Entonces, miren el escenario. La revista Semana la tilda guerrillera, sin pruebas. La justicia, la Corte Suprema de Justicia la declara víctima porque tiene las grabaciones de la misma corte, las grabaciones de alias Guacharaco y las grabaciones de la misma doctora Deyanira. Con justa causa, la Corte Suprema de Justicia la declara víctima, pero la revista Semana le crea la noticia falsa, que es guerrillera, se la creó hace 6 años, y el Centro Democrático replica las mentiras de la revista Semana. El senador Cadavid en CMI vuelve a decir que la doctora Deyanira odia a Uribe y que es una miliciana de las FARC. Ojalá que la doctora Deyanira vea esa entrevista que dio ese señor parlamentario en CMI para que lo denuncie por injuria y por calumnia agravada. Y ojo, que Uribe también tiene un proceso con Daniel Coronel por calumnia e injuria agravada, porque Uribe Vélez trató a Daniel Coronel de narcotraficante. Y lo peor de todo, que Daniel Coronel también ha sido víctima de Uribe Vélez. Recuerden ustedes que a la hija de Daniel Coronel le hicieron las mismas amenazas cuando Uribe era presidente, las mismas amenazas que le hicieron a la doctora Deyanira Gómez Sarmiento, que usted tiene una familia muy bonita, no la dañe hablando mal del doctor Uribe. Y miren, esto es la mafia metida en el poder. Por eso ese testimonio de la doctora Deyanira vale oro, porque ella perfectamente pudo ser la testigo 16 asesinada. Y no, la seguridad para ellos y para mí no era, pues a pesar de tener un carro blindado, 2, 3 escoltas no era suficiente. Yo soy médico y lógicamente en un consultorio, en una actividad médica o en un lugar público es muy difícil que exprese un tipo de seguridad, que me garantice a mí o a mis hijos la seguridad. Y pensando más en mi vida, decido salir del país. Eso se hace. Mira, perdón, estamos hablando ¿de qué año? 2018. Fue en el mismo momento que se inicia todo el proceso de la reunión con Diego Cadena y a los pocos meses mi despido, porque después de esa reunión, estamos hablando en menos de un mes, 2 de mayo 2018, llego a mi trabajo, comienzo a trabajar normal. Yo soy médico y soy médico auditor, trabajaba para... Bueno, mire cómo le dañan la vida a una profesional de la salud. Bueno, antes de bloquear a esta señora, le voy a decir 2 cositas. En primer lugar, una bodega es un perfil falso. Y que yo sepa, yo estoy dando la cara, algo que tú no haces. O sea, que la bodega eres tú, porque tú eres la que está amenazando desde un perfil falso, porque ni siquiera tienes foto. Yo estoy dando la cara, estoy dando la voz y llevo 34 minutos de argumentos. No has podido refutar uno solo de mis argumentos. Eres típica uribista. Y segundo, yo no conozco a Iván Cepeda. Sería un placer conocerlo y sería maravilloso que me pagara, porque me caería muy bien que me pague Iván Cepeda, porque estoy haciendo un trabajo de memoria histórica. Y el señor de las bolsas no está imputado,
y es el presidente de Colombia democráticamente elegido. Está haciendo la mejor reforma agraria y prestar dinero en efectivo no es un delito. Sobornar testigos sí es un delito. Amenazar a doctoras y tildarlas de guerrilleras sí es un delito. Asesinar 6.402 inocentes y presentarlos como guerrilla es un delito de lesa humanidad. Tú estás defendiendo genocidas y delincuentes y dices que el delincuente soy yo. Dices que yo soy el que estoy siendo sobornado por Iván Cepeda. Yo no conozco a Iván Cepeda, no tengo ese placer y ojalá sea el presidente en 2026. Pero si lo conociera, mi posición no cambiaría porque yo llevo prácticamente 28 años combatiendo a este señor Álvaro Uribe Vélez. Lo combato desde que Uribe era gobernador de Antioquia, cuando yo ni siquiera sabía que existía Iván Cepeda. Entonces, otro día antes de comentar, piensa y te ganaste una merecida bloqueada por irrespetuosa. A mí nadie me está pagando porque yo tengo dignidad. Y la bodega eres tú, la que no da la cara eres tú, la que no da argumentos eres tú, la que miente eres tú. Y sigamos escuchando a otra víctima de este tipo de personas. Ella es víctima de varias cuestiones. Primero, es víctima de un intento de falso positivo judicial con una noticia falsa de la revista Semana. Es víctima de desplazamiento forzado. Es víctima de violencia de género o basada en género. Y en este momento es exiliada. Y es revictimizada por Cadavid, el senador del Centro Democrático, que la sigue tildando de guerrillera sin pruebas. Así como a mí me tildan de bodeguero sin pruebas, a esta doctora la tildan de guerrillera sin pruebas, solo porque ella aportó una de las grabaciones que tiene hundido a Álvaro Uribe Vélez. Eso les arde que alias Guacharaco, el hijo del mayordomo de la familia Uribe, que la doctora de Yanira y que la Corte Suprema de Justicia tenga las grabaciones que hoy tienen a Uribe en juicio. Eso les arde la verdad, porque son uribistas, porque más que seguir un movimiento político, siguen una secta, porque su amor a Uribe les impide desarrollar habilidades cognitivas superiores. Su amor a Uribe los lleva a insultar, a calumniar, a atacar. Y la doctora de Yanira merece ser reparada. Y Uribe también tiene que pagar por el daño que le hizo a la doctora Deyanira. Escuchemos. Como era medicina prepagada, por 6 años trabajé para esa empresa, sin un solo llamado de atención. Me llama mi jefe inmediato y me dice, somos muy colegas, muy próximos, me dice de ella, mira, no sé qué pasó, llegó la carta de la parte regional, firmada por el gerente regional, que dice que tu despido es sin justa causa y que te vamos a hacer la liquidación y la indemnización correspondiente, tú no tienes ningún problema, y se acabó. Después, Perdón, porque me gustaría hacer un paréntesis allí. Eso lo tenía un poco para más adelante para esta conversación, pero usted lo que nos está queriendo decir es que a partir del proceso hubo movimientos o peticiones de alguien para que la retiraran incluso de su trabajo. Yo estoy 100% segura. Una persona que lleva trabajando 6 años en la misma compañía no ha tenido un solo llamado de atención. Mi hoja de vida es intachable en la compañía Comida Medicina Prepagada. Después de eso me llaman y mi jefe inmediato me dice, sorprendidísimo, y el jefe de recursos humanos me dice, no tenemos ni la menor idea, simplemente pues posiblemente Comeva había tenido bastantes problemas financieros por EPS, pagos, etcétera, entonces posiblemente están haciendo receso de personal. Ok, no hay ningún problema. Hasta ahí iba todo bien. Mi carta. Bueno, la doctora es demasiado humilde. Ella dice que iba todo bien, pero no. Literalmente es evidente que la sacaron por meterse como un Uribe. O sea, a ella la echan de la nada. O sea, ella está trabajando con esas empresas de salud y la echan de la nada. O sea que la estigmatizan de guerrillera, la echan, la amenazan, la hacen desplazar y aún así, estando en el exilio, la siguen llamando guerrillera en la revista Semana y en militantes del Centro Democrático como el señor Cadavid. Bueno, por aquí un compañero me hace una pregunta muy interesante, que si yo ya denuncié a Álvaro Uribe ante la Corte Internacional, yo debo aceptar que solamente una vez denuncié a Uribe. Lo denuncié ante la Procuraduría de Alejandro Ordóñez. Imagínense. O sea, yo denunciando a Uribe ante un procurador que era más uribista que Uribe, que fue candidato del uribismo a la presidencia.
que persiguió a Gustavo Petro cuando era alcalde de Bogotá y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón a Petro por encima de la decisión arbitraria de Alejandro Ordóñez. ¿Por qué no he denunciado a Uribe ante la Corte Penal Internacional? Porque la Corte Penal Internacional tampoco sirve. Hacker Fiscalía llevó un documento de cientos de páginas a la Corte Penal Internacional y lo dejaron en visto. Y vino el fiscal de la Corte Penal Internacional a Colombia, Karim, a decir que Barbosa y Petro eran del mismo equipo. Entonces, miren, de nada sirve. Cajar y otros 2 colectivos de abogados, como el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y otra corporación jurídica Libertad, esos 3 colectivos de abogados con 11 víctimas de los mal llamados falsos positivos denunciaron a Uribe ante el Tribunal Federal Argentino y el caso lo cogió Carlos Stornelli, un fiscal que está siendo acusado de lo mismo que Uribe, de soborno y de chuzadas. Entonces a Uribe lo está investigando un fiscal de la derecha que es claramente antikirchnerista y que es claramente mileísta o macrista. Entonces a Uribe lo está investigando el Francisco Barbosa en versión argentina, un tipo que también lo están investigando en Argentina por chuzadas y por soborno. ¿Cómo les parece? Y Hacker Fiscalía llevó todas las pruebas, que eran pruebas contundentes, que también le dio a Gustavo Petro para hacer sus debates de control político en el Congreso, y la Corte Penal Internacional lo dejó en visto. Por eso digo que meter a Uribe a la cárcel es todo un reto, es toda una tarea titánica, pero espero que lo logremos antes del 9 de octubre de 2025. De despidos sin justa causa, la liquidación, indemnización. Cuando aparece después un comunicado de prensa que dice que yo fui retirada porque yo era mal elemento, tenía problemas con mis compañeros y etcétera. Y el día de hoy, en manos de mi abogado, el doctor Miguel Ángel de Río, está la certificación por el jefe de recursos humanos que dice que mi hoja de vida no tiene ninguna tacha, que yo fui despedida sin justa causa y no existe un solo proceso ni un solo llamado de atención a mí. Entonces, y eso me hace pensar que es lógico que haya intervenido una persona para mi despido. Es lógico que una persona haya querido minimizarme en todos los aspectos, cerrarme todas las puertas. Eso le pasaba a todos los que se metían con Uribe. Bueno, menos mal que ella no fue asesinada, porque solo faltó eso, porque la acusaron de guerrillera, la dejaron sin trabajo, la amenazaron, sabiendo que es una madre que para ese momento ya era prácticamente una madre soltera, porque ella ya se había separado de Juan Guillermo Monsalve. Entonces, ella dice que fue pareja sentimental de Monsalve hasta 2018, o sea que en ese año ya estaba a puertas de terminar su relación. Y por acá me dice el amigo Pedro que no me desgaste. No, yo no me estoy desgastando, yo estoy educando. Y yo atiendo a toda la gente con argumentos porque no me gusta ignorar. Yo no soy la Corte Penal Internacional para ignorar las cosas. A mí me gusta que los uribistas entiendan la razón por la que fueron bloqueados. Y también he bloqueado seguidores de Petro que me han insultado. Yo aquí no insulto al que defienda a Petro o ataque a Uribe o viceversa. Yo aquí bloqueo al que me insulta. He bloqueado tibios, he bloqueado seguidores de Petro y he bloqueado seguidores de Uribe. Todos los que me insultan los he bloqueado. Y acorralarme, porque yo era la persona que estaba afuera. Juan estaba preso, pero yo era la persona que estaba afuera, la persona que se movía, la persona que compró el reloj, la persona que iba y lo visitaba, la persona que se encargaba de erradicar las cartas, la persona que estaba súper pendiente porque era mi pareja y el papá de mi hijo. Y yo, lógicamente, en ese momento de la relación, yo estaba muy pendiente de todo lo que pasaba con él. Yo era en ese momento, Juan, si tú conoces, Juan tenía el derecho a preparar su propia comida dentro de la cárcel porque Juan fue intentado de envenenar. Juan tuvo también un intento de heridas con arma cortopunzante en otra cárcel que se lo hizo otros internos. Entonces, Juan ya había sido ¿cómo se dice? Había sufrido lesiones secundarias a todo esto. Entonces, seamos lógicos que sabemos de dónde viene todo eso. Yo no tenía ningún problema anterior en mi trabajo, 6 años en una compañía. Y de un momento a otro aparece un despido sin justa causa y después aparece esa comunicación de Comeva. Y hoy en día está la certificación de recursos humanos, del jefe de recursos humanos, de la época de mi contrato, que es el mismo hasta el día de hoy, que dice que no tengo ningún problema con el logo de Comeva, no es inventado, no es mi amigo, es simplemente jefe de recursos humanos regional que dice que yo no tengo nada en mi hoja de vida. Entonces es difícil que salga un comunicado de prensa de una empresa como Comeva Medicina Prepagada que diga una cosa hoy y mañana desmienta con lo contrario. Entonces posiblemente yo pienso que eso viene
de ese lugar y teniéndolo de base. ¿De cuál lugar? ¿Usted tiene un nombre? Es decir, algo que para mí, responsabilizar. Es directamente secundario el proceso con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y es que si tú miras en las dos intervenciones que él ha hecho después de que ha sido en los procesos con los jueces, que él ha hablado y ha hecho sus interpretaciones al público, él sale y dice, no, yo contra Yanira tenía nada, a ella la despidieron, aquí dice que ya la despidieron, y él dice, mire, ya la despidieron porque era muy mal elemento, esa persona era muy mala trabajadora. Yo le digo hoy a Álvaro Uribe que posiblemente vea esa entrevista, no. Excelente persona, excelente médico, sin una tacha en su hoja de vida. Mira, a mí me gustaría que tomáramos uno de los aristas de todo lo que ha ocurrido durante estos años a partir de estas palabras iniciales. Y es que todo eso desembocó para su vida personal y para su vida familiar en un exilio, ¿cierto? En un exilio que terminó, por supuesto, cambiándole la vida no solo a usted y a sus 2 hijos, sino también a todo su entorno familiar. Usted ahora mismo está fuera del país, ¿verdad? Obviamente ya nos contó los antecedentes, pero ¿en qué momento usted comenzó a identificar o a sentir que su vida estaba en riesgo? Ya nos contó un primer episodio, ¿verdad? ¿En qué momento comenzó a sentir que su vida estaba en riesgo y que debía hacer algo no solo para salvarse a usted, sino para salvar a sus hijos y a su familia? Usted, y cómo podría identificar a las personas o a quiénes o a qué estaban en relación con esa sensación que le generaba riesgo a usted para su vida? Para mí, desde el momento que yo recibo la llamada para recibir el esquema de seguridad, yo dije, no es normal, fue un esquema de seguridad muy rápido. Y después de que tengo ese esquema de seguridad, comienzo a ver los seguimientos y que son cosas, digamos, venías de la 100 con 15 y veías la misma moto al mismo tiempo, hacía los mismos cruces y los detrás del carro. Y los escoltas me decían, doctora, no se haga la puerta, si pasa alguna cosa, tumbes en la silla. Yo utilizaba un chaleco antibalas y yo decía, ¿por qué? Ellos me decían, mire, esa moto viene siguiendo desde tal parte. Bueno, como decía María José Pizarro, contando una anécdota de su padre Carlos Pizarro León Gómez, o sea que un chaleco antibalas no sirve de nada, o sea, si te van a matar, te meten un pepazo en la cabeza. Yo no sé por qué no se inventan un casco antibalas que sea muy efectivo. El problema es que cuando uno anda en carro blindado y con chaleco antibalas, pues de cierta manera se puede salvar, salvo que le pongan una bomba o algo así. Pero bueno, por aquí llega una pregunta de otro disidente, pero a este no lo voy a bloquear porque está preguntando algo que no me insulta. O sea, él dice que por qué Petro está libre. Yo le voy a explicar rápidamente, porque cuando Petro hizo parte del M-19, no se le comprobó crímenes de lesa humanidad. ¿Cuáles son los crímenes de lesa humanidad? Violación, secuestro, genocidio. A Petro solamente se le pudo comprobar un delito común que fue porte ilegal de armas, que iba conexo con un delito político, que era rebelión. Y hay otros delitos políticos como seducción, asonada, sedición, y esos delitos son fácilmente indultables y amnistiables, es decir, son fácilmente perdonados y olvidados. Incluso el mismo Álvaro Uribe Vélez pidió amnistía e indulto para todo el M-19, y por eso Uribe terminó siendo amigo de varios del M-19 que sí estaban siendo acusados de crímenes de lesa humanidad. Varios personajes como Carlos Alonso Lucio, como Rosenberg Pavón, terminaron militando con el uribismo, siendo exguerrilleros del M-19. Y Petro, desde que se desmovilizó, no ha sido imputado, ha sido investigado porque todos los funcionarios públicos son investigados, pero no ha sido ni imputado, ni mucho menos llevado a juicio. Y por eso mismo Petro está libre. Espero que les haya gustado mi respuesta, porque Petro sí se desmovilizó. Hace 34 años que se desmovilizó. Y como dice Gonzalo Guillén, Uribe nunca se ha desmovilizado. Y por eso siguen problemas judiciales, porque recuerden, todo esto empezó porque 2 ex paramilitares acusaron a Uribe de fundar el Bloque Metro, una estructura paramilitar, con su hermano Santiago Uribe Vélez. La denuncia de Uribe a Cepeda empezó porque Cepeda consiguió 2 testigos, como Juan Guillermo Monsalve alias Guacharaco y como Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero o Pipintá, y ambos dijeron que Uribe, en la hacienda de las Guacharacas, fundó el grupo paramilitar Bloque Metro y que además participó en masacres que sí son crímenes de lesa humanidad. Entonces, según esos testimonios, Uribe nunca se desmovilizó y Uribe sí cometió crímenes de lesa humanidad. Lo peor de todo es que a Uribe
lo están juzgando por los delitos menores que cometió para tapar delitos de lesa humanidad. Y eso es lo delicado. Por eso esperamos que Salvatore Mancuso logre demostrar que Uribe sí participó en masacres como la del Aro, porque así habrían delitos conexos y este proceso no prescribiría el próximo 9 de octubre de 2025, que es lo que está buscando Jaime Granados y Jaime Lombana, que el proceso prescriba, porque desde el punto de vista probatorio están hundidos, porque todas las pruebas están en contra de Uribe. Grabaciones de la Corte Suprema de Justicia, 35 días en donde pudieron interceptar las comunicaciones de Uribe, las grabaciones del reloj de Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco, la grabación de la doctora Deyanira Gómez Sarmiento, que fue autorizada por el CTI y por la Corte Suprema de Justicia. El testigo alias Víctor se le torció a Uribe porque reconoció que Diego Cadena también lo estaba sobornando y que Cepeda nunca lo sobornó. Entonces todo está en contra de Uribe. Lo único que salva a Uribe es que no se le logre comprobar delito conexo, lo cual es muy difícil porque Salvatore Mancuso tiene las pruebas de que hay delitos conexos y también Salvatore Mancuso va a aportar pruebas de que Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve no están mintiendo, de que Uribe sí fundó grupos paramilitares y que a través de las Convivir apoyó grupos paramilitares. Por eso es muy importante que vinculen a Salvatore Mancuso a este proceso. Y la única salvación que tiene Uribe es que no le vinculen procesos y que esto lo logren aplazar y lo logren procrastinar hasta el 9 de octubre de 2025. Recorridos diferentes, se desviaban y seguían las mismas motos, llegaba a mi casa, no era normal lo que pasaba con ese tipo de, el mismo indigente, 24/24 cuidando mi casa, nunca fue normal lo que pasó con la moto, y cuando hoy en día me doy cuenta de simplemente la llamada que hace Diego Cadena a Álvaro Uribe y le dice, Deyanira es la persona peligrosa, y él le dice, ¿quién es ella? Sería bueno saber quién es ella y dónde trabaja, y no lo hacen una vez, lo hacen 2 ocasiones, entonces, ¿para qué? Él me iba a ir a visitar a Comeva, me iba a llevar flores, iba a hablar conmigo en Comeva, no. Él porque necesitaba tener toda esa información de fondo mía, especialmente de mi trabajo. Entonces yo me doy cuenta que mi seguridad y la de mis hijos, que eran muy pequeños en ese momento, no era lo suficiente, yo no podía hacer lo suficiente en Colombia y era colocarlos en riesgo todos los días. Entonces por esa causa yo digo, nada, yo preferí cambiar mi vida al 100%, dejar de ser el médico que era en Colombia, dejar de estar al lado de familia, quitarles a mis hijos la posibilidad de estar en un entorno cultural colombiano, a venir a un entorno cultural de un idioma diferente, costumbres diferentes, climas diferentes, personas diferentes, solos. Éramos 3 personas solas en un solo país donde no conocíamos a nadie. Llegar a un país donde tu lengua no es el español, sino son lenguas diferentes, es un choque cultural horrible. Y tener que cambiar toda tu vida y tener que siempre, cuando tú llegas y sales de tu país, tú siempre estás mirando atrás a ver quién te va a hacer daño. Y vivir ese estrés emocional y tener a tus hijos con ese estrés emocional, porque a pesar de que mis niños no eran tan grandes, 3 y 10 años, ellos estaban prevenidos de no abrir la puerta, de no hablar con nadie, de tener cuidado, de no dejarse tomar fotos, porque uno no sabía quién podía estarlo siguiendo, quién podía estar informando. Y seamos realistas. Todas las personas que han investigado o personas que han dado testimonio contra el presidente Uribe han terminado, como él dice, en buenos muertos. Y no, de pronto yo puedo hacer la excepción, pero de pronto no. Entonces, teniendo en cuenta esa pequeña línea, yo prefiero vivir en otro país y perder todo lo que yo tuve en mi país, ser investigada. Yo pasé al frente de la fiscalía de este momento, en vez de ser víctima, yo soy una delincuente. Otros medios como la diferentes revistas, Revista Semana y diferentes periodistas han dicho todo lo que han creído de mí, han dicho que yo hago lavado de activos, tengo enriquecimiento ilícito, soy guerrillera, soy narcotraficante, hago secuestros, no era médico, tengo propiedades en Estados Unidos que no conozco. ¿Sí ves? Entonces, todo el daño moral, todo el daño emocional, todo el daño de mi familia, el desarraigo de mi país es algo que ha sido muy duro. En 6 años que yo llevo fuera del país ha sido totalmente fuerte para mí y para mis 2 hijos. Yo doy gracias a Dios que han permitido que nos acoja un país, que hemos aprendido una cultura diferente, es algo positivo, pero lo negativo es que jamás tú le vas a poder quitar a mis hijos y a mí en la cabeza el riesgo que tenemos, porque seamos realistas. Si tú sabes, o las llamadas de interceptación que le hicieron al abogado Diego Cadena, que yo también soy víctima en el proceso de él, el abogado Diego Cadena planificaba hacerle una fiesta si no sé mal, con un detenido a un periodista bastante notable. Entonces, ¿por qué yo, que soy simplemente Deyanira Gómez, no soy una persona pública, no tengo un grado como un senador, como un gran periodista, sino simplemente soy una persona normal, porque no le pueden hacer algo en otro país? Deyanira, hablemos un poco de sus condiciones actuales. A mí me interesa, y creo que a la audiencia también le interesa, ese aspecto de su vida. Y le puede interesar porque muchas voces cercanas al expresidente Uribe han incluso insinuado o señalado que usted recibe algún tipo de ayuda o manutención por parte del gobierno para que siga participando en el proceso. Pero, ¿cuáles son sus condiciones actuales? Es decir, si no puede ejercer su profesión, entiendo, ¿qué ha hecho? ¿Qué le ha tocado hacer? Mira,
Cuando yo llegué a este país, hace 6 años, inicié a aprender un idioma. ¿Ok? Después de eso, es totalmente difícil iniciar un proceso como médico, es difícil, es comenzar de cero con 2 niños pequeños. Para mí es algo que es totalmente difícil. No tengo a mi familia en este momento para que me ayude al cuidado de ellos. Entonces, yo tomé la alternativa de trabajar como cuidadora de personas de tercera edad. Y entenderás que de médico a cuidadora de personas de tercera edad, el cambio es totalmente radical. Simplemente soy una persona que hace el cuidado que pueden hacer en un ancianato en Colombia de un grupo de personas de tercera edad. No formulo, no hago consulta, no tengo pacientes. Mi título acá en este país no lo puedo ejercer. Eso no es el mismo salario que puede ganar un médico como un cuidador de personas de tercera edad. Jamás va a ser el mismo. Digamos, la calidad de vida es diferente. El tipo de trabajo es diferente. Las actividades que hacíamos con mis hijos es diferente, porque yo soy la que me mantiene. Yo soy la que mantiene a mis hijos. Yo soy la que mantiene mi hogar. Yo no recibo dinero del gobierno. De hecho, yo le pediría a la persona que dice ese comentario que por favor me diga dónde tengo que ir a pedir el dinero, porque no he recibido el primer dinero. Yo todos mis gastos los pago yo misma en mi trabajo. Y todo lo que yo he hecho ha sido un proceso bastante duro. Yo tengo que tener horas de trabajo fuertes. Yo tuve una lesión hace 2 años. Una persona de tercera edad se vino sobre mí por no permitir que se golpeara y se traía. Lógicamente tuviera una lesión. Yo lo recibí, ese peso sobre mí, hace 6 meses. Si tú quieres ver, yo fui operada. Tengo una lesión aquí en la parte del cuello. Me hice una cirugía cervical por todo el peso que tuve. Duré en recuperación 6 meses de la cirugía inicial. Estoy en proceso de recuperación todavía, sola, al cuidado solamente de mis hijos. Y no tengo ni a mi familia ni a personas próximas acá que digan, bueno, vamos a encargarnos de Yanira, el proceso como cualquier cirugía en Colombia que estás con tu familia, ¿no? A mí me tocó pedir ayuda a entidades para que tuvieran a mis hijos en el proceso que yo estuve en cirugía. Entonces, es algo que no es normal. Yo acá no tengo una persona que trabaje en mi casa, que me ayude, soy yo misma. En Colombia tenía una persona que trabajaba en mi casa, que me ayudaba, estaba pendiente de mis hijos, me ayudaba a recogerlos de la ruta, etcétera. Aquí soy yo, la que soy mamá, papá, tengo que ir al colegio, tengo que sacarlos, tengo que mercar, tengo que cocinar, tengo que lavar, tengo que hacer todo yo, porque no tengo a nadie más. Y si yo mi salario lo utilizo para pagar a una persona, no tengo con qué vivir. Entonces es mentira, realmente es mentira. Las personas que vivimos en otros países y que hemos tenido un cambio, sabemos que estar en otro país donde seamos profesionales a otro país diferente al nuestro es cambiar al 100%. Si un abogado viene a un país como estos, no va a poder ejercer, un policía, un médico, una enfermera, va a ser un cambio. Y Yanira, discúlpeme, pero después de todo esto que me está relatando, que obviamente es fuerte no solo para usted, sino para cualquier persona que se vea obligada a tener que emigrar de esta manera, ¿usted en algún momento se ha preguntado o no ha pensado si vale la pena seguir en medio de estos procesos y no le han dado ganas en algún momento de dejar todo hasta allí tirado y seguir con su nueva vida? Sí, sí, pero yo pienso que, como dice, ya hacia atrás no hay. Yo nunca he visto el retrovisor. Yo siempre sigo hacia adelante. Si yo tomé la decisión en el momento 2018 de estar con Juan, ayudarlo a enfrentar este proceso, después me tocó sola. Si yo me retiro, podrían decir, Yanira se retiró por miedo, o era mentira, o simplemente era una estrategia y simplemente mi nombre va a quedar como la delincuente que querían hacer ver ellos, porque han dicho todo lo que ha salido en los medios. Y yo quiero limpiar mi nombre y que mi nombre sea como una víctima en este proceso, como una persona que ayudó a que Colombia se diera cuenta qué persona es Álvaro Uribe y qué tipo de personas lo rodean, porque no es solamente él. Hablemos de su abogado y de todos los tipos de personas que están al lado de él y que podrían hacer cualquier cosa por él, sus adeptos. Entonces, yo quiero que todas las personas que me escuchan hoy sepan que la realidad no es como él la pinta, que yo soy una persona mala, que yo era una persona simplemente que estaba haciendo millones de cosas para hacerle daño, que simplemente yo estaba con inteligencia militar, que tenía con inteligencia británica, con el expresidente Santos. No, yo no soy nada de eso. Yo simplemente soy una persona del común, una colombiana del común, que tiene en ese momento las pruebas para mostrarle a Colombia quién era él, que permitió que se hiciera una grabación para mostrarle a Colombia lo que es capaz de hacer una persona con el poder. Porque es que no hay peor riesgo que una persona que es egocentrista y que tiene poder. Y ese es Álvaro Uribe, una persona egocentrista, una persona que todo tiene que girar a torno de él. Por eso cuando todos los procesos y todo lo que han dicho los jueces no le ha servido, lo que decía la Corte Suprema no le ha servido, está en contra de ellos. Pero cuando le sirve su proceso, cuando la gente está a favor de él, es porque él es un buen expresidente. Y no es así. Entonces yo quiero que Colombia lo sepa. Y si eso me ha costado tan caro como estar en este país, tan caro como haber tenido que cambiar mi vida 100%, pues ya lo asumí. Ya estoy acá, ya no hay vuelta atrás. Bueno, quiero comentar 3 cosas para que escuchemos la parte final de la entrevista. Miren, ella habla de los testigos asesinados en procesos contra Uribe. Y yo sé que la gente de pronto no se lo sabe de memoria. Entonces, les quiero recomendar un video precisamente de nuestro canal de Universidad Nómada que se llama Los 15 testigos asesinados en procesos contra Uribe o contra su familia.
Si ustedes ven este video, van a entender que lo que dice la doctora Deyanira Gómez Sarmiento es verdad, o sea que eso ya está comprobado, que hay 15 personas asesinadas simplemente por cruzarse en el camino judicial de Álvaro Uribe Vélez. O sea que ella no se está victimizando, que ella no odia a Uribe. Miren, aquí está el video. Ustedes digitan en el buscador de YouTube 15 testigos asesinados Uribe Universidad Nómada y ahí les sale el video. Obviamente no puedo decirles aquí los detalles de los testigos porque ya hicimos un video sobre el tema y nos desviamos. Pero mire, este video lo hicimos hace 8 meses y ahí está, 15 personas asesinadas por ser testigo clave en contra de Uribe. Y Deyanira pudo ser la 16. Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco, pudo ser el 17. Alias Víctor puede ser el 18. Salvatore Mancuso puede ser el 19 y así sucesivamente. Y pueden haber otros testigos asesinados, pero que no están reportados y que no hubo pruebas para decir que están reportados. Pero en este video, que tiene 1 hora de duración, ahí está la explicación de que la doctora Deyanira no miente. Ya tiene 15 testigos encima, asesinados. El último fue en Bello, Antioquia, el señor Areiza. En el 2009, Villalba, otro que también fue paramilitar. Y obviamente, por matar a Pedro Juan Moreno, mataron a 3 personas más. Eso también se suma a la lista, lo de Pedro Juan Moreno. Y pilas, que en el río Atrato hubo unos genocidios que están impunes. Y allí también, según lo que ha mostrado el periodista e investigador Ricardo Ferrer Espinosa, pueden haber muchos más chulos por tapar el pasado oscuro de la familia Uribe Vélez. La segunda cosa que les quería precisar respecto a lo que dice la doctora Deyanira Gómez Sarmiento, tiene que ver con las grabaciones de Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco. Noticias 1, por fortuna, publicó una de esas grabaciones y se las quiero compartir para que ustedes saquen sus conclusiones, porque esto no es como lo hace la revista Semana, inventando testigos falsos, inventando noticias falsas. Esto aquí es con pruebas, con argumentos como debe ser. Y acá les quiero compartir uno de los videos que tiene la Fiscalía y que también tuvo la Corte Suprema de Justicia para decretar la medida de aseguramiento casa por cárcel a Uribe en 2020. Y este material vale oro. Aquí les voy a compartir la grabación, voy a quitar el banner para que se pueda ver el subtítulo. O sea, que esto es con pruebas, esto no es que, ay, no, es que persiguen a Uribe, odian a Uribe, eso no tiene nada que ver. Y esto, por fortuna, lo publicó Noticias 1. Ponga la atención a esto. Las pruebas más relevantes en el proceso Uribe es el video grabado por el testigo Monsalve en su celda con un reloj cámara cuando otro interno intentaba convencerlo de declarar a favor del expresidente. Carlos Cárdenas. Mónica, Monsalve grabó a su compañero de celda, Enrique Pardo Hash, con permiso de la Corte, y lo que quedó registrado en el video es contundente. El ex paramilitar del bloque metro de las autodefensas, Juan Guillermo Monsalve, hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas que le perteneció a la familia Uribe Vélez, es uno de los testigos principales contra el expresidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago en el caso de la conformación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles en los años 90. Monsalve ha enviado comunicaciones a la Corte Suprema sobre el intento del abogado Cadena de convencerlo de cambiar su versión contra Uribe y de acusar al senador Iván Cepeda de intentar manipularlo. Advirtiéndoles antes a los investigadores de la Corte, Monsalve grabó con un reloj cámara a un vecino de prisión de La Picota, Enrique Pardo Hash, cuando intentaba convencerlo de torcer su testimonio a favor del expresidente. Esa grabación es hoy parte importante del proceso que llevó a la sala de instrucción a pedir detención domiciliaria para el senador. Entonces lo que yo le quería decir es que
Entonces tiene que pasarse al lado del señor, que el señor lo va a tener ahí en cuenta después cuando está presidente a lo que sea. La izquierda va para abajo como un feo, mano. La izquierda. Oiga, la izquierda va para abajo, feo. El pobre Cepeda va a quedar en la olla. El pobre Cepeda va a quedar en la olla, porque ni Petro ni nadie. Porque ni Petro ni nadie. Van es mal. Van es de para atrás. O sea, ese es el señor que justo hoy fue imputado por la fiscalía precisamente por participar en este proceso de soborno y de fraude procesal. Miren, y este fue otro profeta que se equivocó. O sea, este creía que Petro nunca iba a ser presidente, pero lo que no sabía era que Juan Guillermo Monsalve lo estaba grabando con su reloj. Mal es de para atrás. Otro de los abogados del expresidente, Jaime Lombana, también fue grabado en video cuando se reunió en la sala de visitas de la Picota con Pardo Hash. Y al mismo tiempo, el abogado Diego Cadena hablaba en otra mesa con el testigo Juan Monsalve, por lo que los contactos con este están plenamente demostrados. A Uribe ni siquiera lo van a tocar. Otro profeta que se equivocó, sí lo están tocando. El tipo que le dio la culpa. No van a empezar. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo van a soltar. ¿Por qué? Cuando uno dice por qué, porque está todo para Uribe. O sea, en esta época estaba todo para Uribe, pero ya todo está en contra de Uribe. El testigo alias Víctor ya se pasó para el lado de la verdad. La grabación de la Corte Suprema de Justicia a 35 días de llamadas de Uribe Vélez. La grabación de Juan Guillermo Monsalve alias Guacharaco, que es esta. La grabación de Deyanira, que es esta. La manipulación de Diego Cadena, que editó y borró 15 minutos de la entrevista que tuvo Diego Cadena con Deyanira, también hunde a Uribe, porque editaron el video para poder manipularlo. O sea, todo hunde a Uribe. Todo. Entonces, los magistrados van a ir a ver, hijo de pup, nadie se va a poner a joder con esa gente ya. Bueno, claro, es que ya los jodieron mucho con las chuzadas del DAS. Ojo con esto es obra de Palomita Valencia. Haga de cuenta, Dios es Uribe, es Dios. O sea que Juan Guillermo Monsalve tenía que declarar en contra de Iván Cepeda y a favor de Álvaro Uribe porque Uribe es Dios. Pero este Dios se está convirtiendo en diablo porque va a ser hundido en la cárcel. O sea, miren ustedes el nivel de idolatría por este personaje. O sea que Juan Guillermo Monsalve tenía que cometer un delito más que porque Uribe es Dios. Uribe es Dios. ¿Cómo les parece este nivel de manipulación? Que de nada le sirvió. Y por eso lo trataron de matar 2 veces. Lo trataron de matar 2 veces y no pudieron. Señor Pardo, porque usted dice que Uribe es Dios. Y se ríe el desgraciado. ¿Ah? Y está imputadito. O sea, por ponerse a tratar de manipular con fanatismo teocrático, está imputadito. Y la imputación de este señor va a hundir más a Cadena y va a hundir más a Uribe. Monsalve ha sufrido 2 intentos de homicidio. Uno. Dos intentos. O sea que Monsalve perfectamente pudo ser el testigo 16 asesinado. En 2012, cuando fue atacado estando preso en la cárcel de Cúcuta, Boyacá, por otros 2 internos que le causaron heridas con armas blancas. Y luego, en 2013, cuando miembros del Cuerpo de Vigilancia del IMPEC descubrieron que iban a envenenarlo. En la actualidad, está especialmente protegido en otro sitio de reclusión y con medidas especiales ordenadas por la propia Corte Suprema. Medidas que fueron ratificadas en la providencia de esta semana de la Sala de Instrucción. Mucho ojo que así como trataron de matar 2 veces a Juan Guillermo Monsalve alias Guacharaco, también van a tratar de matar a Salvatore Mancuso y van a tratar de matar a la doctora Deyanira Gómez Sarmiento. Por eso ella no puede decir ni siquiera en qué país está, porque hasta allá pueden ir por ella. Bueno, llevo 1 hora y 9 minutos de puro argumento, pero miren la perlita que sacó el Pasquín de la revista Semana para tratar de limpiar a Uribe.
para tratar de meternos los dedos a la boca, porque en la revista Semana creen que somos tontos, pero no somos tontos, revista Semana. Miren la forma tan burda como defienden a Uribe en este pasquín barato, tratando de hacerlo ver todo como una persecución política de la izquierda. Eso se llama dizque el control. Y lo peor de todo, es que hay gente que le sigue creyendo al pasquín de Semana, cuando se ha visto que esta revista pues no investiga. La misma revista que inventó que la doctora Deyanira era una guerrillera de las FARC, nunca lo pudo probar. Y yo sí creería que la doctora Deyanira debe denunciar no solamente a la revista Semana, o sea, debe denunciar a María Andrea Nieto también, porque María Andrea Nieto es la creadora de ese intento de falso positivo judicial, de ese estereotipo contra la doctora Deyanira. Miren cómo se tratan de burlar de nuestra inteligencia, pero aquí vamos a poner a la revista Semana en su sitio, no se desconecten, denle like, comparta, porque aquí vamos a enseñarle a la revista Semana cómo es que se argumenta. Miren ustedes la trampa. Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. El control lleno de mitomanía. Hoy daremos el control a un juicio político. Sí, el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue llamado a juicio por parte de la Fiscalía General de la Nación. Ya dijo la primera falacia. Esto no es un juicio político, porque Uribe no es presidente ya. Lo que están tratando de hacer contra Petro sí es un juicio político porque no tienen argumentos judiciales. Por eso lo tienen que llevar al Congreso, inventando que FECODE dio dinero para la campaña de Petro, cuando dio dinero fue para Colombia Humana, y cuando ese dinero se utilizó fue para pagar testigos cuando ya se había cerrado el proceso de campaña. Entonces, esto no es un juicio político. Esto es un conjunto de pruebas contundentes que presentó la Corte Suprema de Justicia, que desestimó el fiscal de bolsillo Jaimes, el otro fiscal de bolsillo Cárdenas, que obligó a renunciar al fiscal Palencia, que evidenció el sesgo politiquero del fiscal impedido para el caso Salcedo, y que el fiscal Villarreal actuó conforme a la ley, lo mismo que el Tribunal Superior de Bogotá, lo mismo que la jueza 28 y la jueza 41. Pero miren ustedes cómo Semana trata de manipular la opinión, haciéndonos creer que es un juicio político. No, no es un juicio político. Es un proceso judicial en donde hay grabaciones que hunden a Uribe, como ustedes pudieron notar en lo que va de este video. Los progres que llevan 20 años tratando de destruirlo celebran. O sea, que esto es una conspiración de progres que llevan 20 años tratando de destruir a Uribe. Cuando fue Uribe el que chuzó, cuando fue Uribe el que dio la orden de hacer la Operación Orión, cuando fue Uribe el que tuvo funcionarios condenados por parapolítica, por política, por agroingreso, robo seguro. O sea que esto es una persecución. Pues pucha, se me cayó el micrófono de la emoción. O sea que esto es una persecución que está haciendo un conjunto de progres. O sea que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Barceló y Hernández, son progres, que los exfiscales Montealegre y Perdomo son progres, que las grabaciones de Deyanira, de Monsalve y de la Corte Suprema misma son progres. O sea que tipos que fueron paramilitares de extrema derecha, como Monsalve y como alias Víctor, son progres. O sea que todo es una conspiración progres contra el pobre inocente Uribe. Miren ustedes cómo engañan la teleaudiencia. Ni siquiera son capaces de hablar de que hay grabaciones contundentes que hunden a Diego Cadena y a Álvaro Uribe Vélez. Sigamos con la manipulación de la revista Semana. Así lo evidenció en su cuenta de X la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. O sea que, porque Paloma Valencia, que tiene a Uribe como un sagrado corazón de Jesús, o sea que Paloma Valencia lo evidenció, cuando Paloma Valencia no presenta ninguna prueba. O sea que en X
Ni siquiera fue en un tribunal, ni siquiera fue con una grabación o con un testigo falso. O sea, que porque Paloma Valencia dijo que era un juicio político y una persecución de los progres, entonces por eso es una persecución de los progres. Eso se llama como falacia ad verecundiam, falacia de apelación a una falsa autoridad. La señora Paloma Valencia no hace parte del proceso, no es abogada, no es magistrada, no es jueza, no tiene pruebas, no tiene grabaciones, no ha leído el expediente. Pero resulta que porque Paloma Valencia lo dijo, entonces por eso Semana lo repite y por eso es verdad. Hubieran visto el abrazo entre Iván Cepeda y María José Pizarro. O sea, que porque Iván Cepeda y María José Pizarro se abrazaron, por eso Uribe es inocente. Miren la falacia de falsa causalidad. Miren cómo se burlan de nuestra inteligencia. Este pasquín es increíble. Esto da risa. Celebrando el juicio contra el presidente Uribe. A lo que... O sea, y todavía le dicen presidente. O sea, un tipo que hace 14 años prácticamente no es presidente, todavía le dicen presidente. Miren el nivel de adoctrinamiento, el nivel de fanatismo de esta gente. Que María del Mar Pizarro respondió así: no hay agua en Bogotá, pero sí lágrimas de los uribistas. Bueno, y que los uribistas estén llorando, porque efectivamente están llorando, así sea simbólicamente están llorando, no quiere decir que Uribe es inocente, o no quiere decir que es un juicio político, o no quiere decir que el magistrado Barceló, el magistrado Hernández, los exfiscales Montealegre y Perdomo, los exparamilitares alias Víctor y Guacharaco, la doctora Deyanira, son progres que quieren joderle la vida al doctor Uribe. Ay, no, a esta gente sí le encanta ver a los colombianos fregados. Ay, sí, le encanta ver a los colombianos de bien fregados. Ay, sí, qué pesar de Uribe. Ay, no, esta gente se ríe del mal ajeno. Ay, qué pesar. Esto es el periodismo de la revista Semana. En esto quedó. Burlarse del racionamiento de agua no es un poco cruel, ¿cómo te decimos? ¿Maduro? Bueno, y meten aquí a Nicolás Maduro, un señor que nada tiene que ver con el proceso. Bueno, metieron al presidente Santos, que tampoco tiene nada que ver. Metieron a la fiscal Luz Adriana Camargo, que apenas acaba de llegar, que ella simplemente llegó a cumplir una función que no cumplió Barbosa y Mancera, que era respetar la autonomía de los fiscales delegados. Un fiscal que delegó el mismo Francisco Barbosa como el fiscal Villarreal. ¡Ay! Mire, qué falta de seriedad. O sea, ¿por qué en vez de citar a Maduro riéndose, por qué no cita las grabaciones de alias Guacharaco? ¿Por qué no citas las grabaciones de Deyanira? ¿Por qué no cita las grabaciones de 35 días de la Corte Suprema de Justicia en vez de citar a Maduro que nada tiene que ver? Esto es lo que llaman disque periodismo. ¿Ah? Otra que felicitó al senador Iván Cepeda es la hoy candidata presidencial Claudia López, que se la pasa haciendo piruetas para posar de derecha. ¿Está claro? Sí. O sea, pero que no ¿qué logra carajos tiene que ver la señora Claudia López? Ella no es una de las 30 implicadas directamente en el proceso. ¿Y qué tienen que ver sus piruetas? ¿O que quiera aparentar ser de derecha? ¿O que sea izquierdista? ¿Eso qué tiene que ver? Volvete seria. Dar el desprecio que siente por el exmandatario. Este fue. O sea que como Claudia López desprecia a Uribe supuestamente, por eso Uribe es inocente. Miren que burla, eso es una burla a la lógica, una falacia de falsa causalidad. El video que ella misma reposteó de ella misma insultando al expresidente en sus épocas de senadora. ¡Qué vergüenza da! O sea que porque Claudia López insultó a Uribe, por eso Uribe es inocente. O sea, ¿qué es esto, por favor? Ver a un expresidente de la República huyendo a las carreras por los corredores del Congreso, como sanguijuela por alcantarilla, para evadir un debate democrático en este recinto. Así. Bueno, pero realmente, a pesar de que sonó un poco feo lo que dijo Claudia López, tenía razón. O sea, Uribe huyó como rata de alcantarilla, porque la Corte Suprema de Justicia tenía todas las pruebas. Y como tenía fiscalía de bolsillo con Francisco Barbosa, que se evidenció con los fiscales de bolsillo, Gabriel Jaimes, Francisco Cárdenas, Andrés Palencia y el señor impedido Salcedo, y como el fiscal Villarreal no fue de bolsillo, entonces seguramente el fiscal Villarreal también es un progre que está persiguiendo al presidente Uribe. O sea, puede que lo que Claudia López dijo sea muy feo, pero es verdad. O sea, Uribe huyó como rata de alcantarilla. Y ahora, como rata de alcantarilla,
va a hacer lo posible para procrastinar el juicio para que prescriba el próximo 9 de octubre de 2025. Esto es lo que llaman es que el periodismo objetivo de la revista Semana. Sí celebró el cerebro de la operación, digo, el senador del pacto histórico y líder de la negociación con el ELN, Iván Cepeda. Con mucha satisfacción porque son 12 años de estar luchando esta decisión. O sea, que porque Iván Cepeda celebró esto, entonces que por eso Uribe es inocente. O sea, es que Iván Cepeda lleva 12 años, 12 largos años tratando de demostrar que Uribe lo calumnió, que Uribe falsificó testigos. Las grabaciones le dieron la razón a Cepeda. Por fortuna, la Corte Suprema de Justicia se equivocó y pudo interceptar el teléfono de Uribe. Por fortuna, no mataron a alias Guacharaco y a Deyanira para que pudieran grabar el soborno de Diego Cadena a favor de Uribe. O sea, Iván Cepeda, la víctima de este proceso, que lleva 12 años sufriéndolo, no puede celebrar. Y eso que celebró moderadamente, que porque como Cepeda celebró, por tanto, Uribe es inocente. Miren esta falacia de esta pseudo periodista. Es increíble cómo alguien así puede hacer periodismo. Hemos tenido que hacer inmensos esfuerzos para llegar a esta instancia. La respuesta del expresidente Álvaro Uribe Vélez fue contundente y en ella narró la violación a los derechos. O sea, un video que aquí refutamos, en donde Uribe dice por lo menos 30 mentiras, que aquí las demostramos. Y esto la pseudoperiodista de Semana lo llama contundente. O sea que Uribe fue impecable. Es un dios, como decían ahorita, es un dios que no se equivoca. O sea, Uribe fue contundente. Uribe tiene la razón. Todos están en contra de Uribe. Barceló, Hernández, Montealegre, Perdomo, alias Guacharaco, alias Víctor, Deyanira. Todos están equivocados y todos persiguen a Uribe y todos son progres que hace 20 años le quieren joder la vida al inocente presidente Uribe porque todavía es presidente. Derechos procesales a los que ha sido sometido. O sea que resulta que exilian a Deyanira, la amenazan de muerte y a sus hijos, acusan sin pruebas y falsificando testigos a Iván Cepeda, chuzan a magistrados con las chuzadas del DAS. Aparte de todo, intentan asesinar 2 veces a alias Guacharaco. Y ahora resulta que aquí la víctima es Uribe. O sea, cuando ya la ley determinó que Uribe es victimario, porque Uribe es el que está en juicio, según el fiscal Villarreal, Uribe es el victimario. Según los magistrados Barceló y Hernández, Uribe es el victimario. Según los exfiscales Montealegre y Perdomo, Uribe es el culpable, el responsable, el victimario. Pero según la revista Semana, Uribe es una víctima, es un perseguido por los progres, y Uribe ha sido sometido a algo injusto contra el pobre presidente. Todas las nuevas pruebas de practicar me favorecen. O sea, Uribe dice que las nuevas pruebas lo favorecen, pero las nuevas pruebas es que alias Víctor dijo que Cadena también lo estaba sobornando a él. O sea, las nuevas pruebas llegaron por alias Víctor, que era un testigo a favor de Uribe y terminó siendo un testigo a favor de Cepeda, porque Diego Cadena lo estaba sobornando con 200 millones de pesos. O sea, Uribe es tan mentiroso que dice que las pruebas nuevas están a favor de él, cuando realmente están en contra. Por eso el fiscal Villarreal lo acusó, porque todas las pruebas nuevas están en contra de Uribe. Y si llega Mancuso a aportar más pruebas, las pruebas nuevas también van a estar en contra de Uribe. Y miren ustedes cómo la revista Semana le lame las suelas a Uribe y dicen que claro, que Uribe tiene la razón. Sin embargo, las desestimaron. O sea, que desestimaron. Yo veo que no han desestimado nada. O sea, todo está incluido en ese proceso. Me abren las puertas de la cárcel sin prueba. También que... En el medio de abogados. Oiga, mire. Ni siquiera es capaz de refutar eso. O sea, que le abren las puertas de la cárcel sin pruebas. ¿Cómo que sin pruebas? Entonces, las grabaciones de Guacharaco no existen, las grabaciones de Deyanira no existen, los chats de Guacharaco no existen, las grabaciones de 35 días de la Corte Suprema de Justicia no existen. O sea, todo eso es producto de nuestra imaginación. O sea, somos esquizofrénicos que odiamos a Uribe, somos progres que lo estamos persiguiendo y pruebas no hay. O sea, un proceso de 12 años donde la Fiscalía de Bolsillo lo salvó con 2 preclusiones fallidas. Ahora resulta que no, que esas pruebas no existen y la revista Semana replica esto como palabra divina. Justicia
se conoce la animadversión del magistrado Luis Hernández contra mi persona. O sea, que es que todo el mundo lo odia, que el magistrado Barceló lo odia, que el magistrado Hernández lo odia, que los exfiscales Montealegre y Perdomo lo odian, que Iván Cepeda lo odia, que Deyanira lo odia, que los exparamilitares alias Víctor y alias Guacharaco lo odian, que la Universidad Nómada lo odia, que todo el mundo lo odia y que por eso él es inocente y la revista Semana cree en su inocencia. El magistrado Hernández acaba de terminar su periodo en la Corte y fue promotor de la elección de la nueva fiscal. O sea, que el magistrado Hernández eligió a Luz Adriana y como el magistrado Hernández lo odia, entonces eligió una mujer que también lo odia y que por culpa de esta mujer, Villarreal lo acusó. O sea, que es que no hay pruebas. Simplemente es el odio de Villarreal, es el odio de Luz Adriana Camargo Garzón, es el odio de Hernández, es el odio de Barceló. O sea, todos lo odian y todos lo persiguen. ¡Ay, pobrecito, el viejecito! Que se eligió también con el voto del magistrado Hernández. ¿Y qué? La nueva fiscal general de la Nación, además, ha trabajado muy cercana al ministro de Defensa. Fue su segunda en la misión de Guatemala, que yo critiqué bastante. O sea, que a él lo acusaron por culpa de la nueva fiscal, porque la nueva fiscal trabajó con Iván Velázquez, al magistrado que él chuzó cuando él era presidente. Él, ¿por qué no es capaz de mencionar eso? Que él chuzó a Iván Velázquez cuando él era presidente y que lo chuzó 2 años sin orden judicial. Pero resulta que le está echando la culpa a la nueva fiscal, lo cual demuestra que la fiscalía de Barbosa sí era de bolsillo, porque los anteriores fiscales no fueron capaces de acusarlo, solicitaron preclusión. O sea, cuando llega un fiscal que realmente toma en cuenta las pruebas que hay, que son contundentes, que las hemos mostrado en este video, cuando llega un fiscal de verdad, al que le respetan su autonomía, al que designó Barbosa, porque al fiscal Gilberto Villarreal no lo nombró Luz Adriana, lo nombró Barbosa. El fiscal que nombró Barbosa, pero al que Barbosa no pudo manipular, como manipuló o intentó manipular a Angélica Monsalve y a otros fiscales para salvar a sus amigos, como ya Luz Adriana no lo está manipulando ni a favor ni en contra, el tipo acusó a Uribe porque es que ya una tercera preclusión ya no tenía piso, o sea, ya habían fracasado con 2 preclusiones. Entonces, él está diciendo que todo es culpa de Iván Velázquez, que manipuló a Luz Adriana para que Luz Adriana manipulara a Villarreal, que siendo delegado de Barbosa ya le tocó hacerle caso a Luz Adriana porque ya no está Barbosa y que todo es una conspiración contra él. Increíble cómo la gente le cree estas mentiras y esto es lo que la revista Semana llama algo contundente. Yo no veo ninguna contundencia. Yo lo que veo es un señor victimizándose y diciendo que todo el mundo lo persigue, que lo persiguen magistrados, exfiscales, periodistas, políticos opositores, una doctora que está exiliada por culpa de él, unos paramilitares que lo acusan de fundar el bloque Metro, o sea, que todo el mundo lo persigue a él, que todo lo persigue a él y que él es inocente. No obstante, mi prudencia, que ha llegado hasta el punto de no mencionar al ministro de Defensa en este tiempo del gobierno Petro, para nada. Bueno, pero es que sería más descarado si lo menciona, porque es que lo chuzaste. O sea, el magistrado de ese momento, Iván Velázquez, ahora ministro de Defensa, lo chuzaste con el DAS. Sería más descarado que lo mencionaras, porque él es víctima tuya hace 15 años. O sea, vos lo chuzaste y supuestamente por eso él te tiene animadversión y él dice que es prudente por no mencionarlo. Pues eso no es ser prudente, eso es ser consecuente, porque sería el colmo que lo mencionaras cuando lo chuzaste y cuando él fue víctima tuya, cuando lo perfilaste, cuando manejabas el DAS con paramilitares como Noguera. Nadie es un secreto. La animadversión del señor ministro contra mi familia y para conmigo. Pero ¿cómo no va a tener animadversión si lo chuzaste 2 años seguidos con el DAS? O sea, ¿o qué querías? ¿Que te quisiera y que te dijera presidente Uribe y que dijera que sos inocente? ¿Cómo te va a querer? Ahora, el hecho que no te quiera no quiere decir que seas inocente, como está tratando de imponernos aquí esta periodista, entre comillas, de la revista Semana. Si hay algo claro, es que al expresidente Uribe le han violado todos sus derechos procesales. O sea, que a Uribe
le han violado todos, pero que todos sus derechos procesales. O sea, habló la abogada periodista. Y tanto así que el tipo se está defendiendo en libertad. Tuvo fiscalía de bolsillo 4 años que trató de precluirle el proceso 2 veces. O sea, que a Uribe le han violado todos los derechos procesales. O sea, si eso fuera verdad, pues Uribe ya estaría encarcelado. Uribe estaría encarcelado y el juicio se haría él estando encarcelado. Cuando tienen grabaciones contundentes y chuzadas contundentes, chuzadas legales. Esas sí fueron legales. Y dice esta señora pseudo periodista que a Uribe le han violado todos los derechos. Ay, no, es que quien la oye dice, ay, no, es que Uribe está en la cárcel sin siquiera que sea condenado en el juicio. Ay, no, qué pesar de Uribe, le violaron todos los derechos procesales, no tiene abogado defensor. Ay, no, ya está amarrado con cadena, lo están torturando en la cárcel al pobre Uribe, en la cárcel del Ubérrimo. En un proceso desde 2018 en donde tristemente hemos asistido. Tristemente, o sea, ay no, qué tristeza, ay no, qué periodismo tan imparcial, tristemente. A ver un espectáculo en donde a la justicia le ha faltado imparcialidad. O sea, esta periodista que no presenta una sola prueba dice que es a la justicia la que le ha faltado imparcialidad y que el doctor Uribe es contundente. Cuando la justicia que ella llama parcial tiene grabaciones en donde Diego Cadena soborna, en donde Uribe evidencia que conoce del soborno, porque Uribe negó el soborno porque el primer implicado fue Diego Cadena. Pero cuando la corte le sacó las grabaciones, le dijo, momentico, señor Uribe, aquí están las grabaciones que escuchamos de usted durante 35 días, en donde se nota que usted sí tiene conocimiento de que el abogado Diego Cadena está sobornando testigos para ocultar su pasado paramilitar, para encochinar a la víctima Iván Cepeda. Entonces, mire la revista Semana cómo engaña a la gente, o sea, cómo la gente le puede creer a estas personas, cómo la gente no investiga, cómo la gente no compara fuentes, cómo la gente no tiene memoria histórica, cómo la gente no tiene pensamiento crítico, es increíble. Lo interceptaron ilegalmente, nunca. Oiga, que a Uribe lo interceptaron ilegalmente, por favor. No lo interceptaron ilegalmente, porque la Corte Suprema de Justicia hace parte del Poder Judicial. Y el Poder Judicial puede interceptar de manera secreta, porque ellos estaban investigando a Uribe, así como estaban investigando a Cepeda. Así como podían interceptar a Cepeda, también podían interceptar a Uribe. Ellos sí son Poder Judicial. El que no podía interceptar era el DAS de Uribe para perfilar enemigos políticos o magistrados. Ese era el que no podía. Es increíble cómo esta señora tiene la desfachatez de decir eso, que la Corte lo interceptó ilegalmente. Le avisaron que lo estaban indagando y cuando... Es que no tienen por qué avisarle. La policía, si la policía me va a venir a mi casa a requisarme, pues me puede requisar. O sea, la policía no me avisa. Hey, Wilmer, te voy a requisar. Esconde la cocaína que tenés que vendes en tu casa. No, si la policía me requisa y me encuentra cocaína, yo no puedo decir, ay, policías, ¿ustedes por qué no me avisaron que me iban a requisar para yo poder esconder la cocaína que estoy vendiendo en mi barrio? Obvio. Ellos te pueden coger infraganti. Y a Uribe lo cogieron infraganti. Ay, que lo chuzaron que porque estaban chuzando a otro. Muy de malas. Porque ellos estaban buscando a otro y resultaron con el número de Uribe, lo escucharon 35 días y vieron que era culpable. Le avisaron, le imputaron cargos sin derecho a una versión libre. Lo metieron. O sea, que sin derecho a una versión libre. Sin derecho a una versión libre. O sea, que según esto, Uribe nunca ha hablado. O sea, que a Uribe ya lo tienen preso y Uribe nunca habló. Eso sí, en estos días le silenciaron el micrófono cuando estaba en el proceso con Daniel Coronel porque estaba violando el procedimiento, pero a Uribe siempre lo han escuchado. Sus abogados siempre han sido escuchados. ¿Cómo falsifican la realidad? Preso. El testigo estrella, Juan Guillermo Monsalve, es un secuestrador y asesino. Bueno, puede ser secuestrador, puede ser asesino, puede ser paramilitar, todo lo que usted quiera, pero él mostró grabaciones con su reloj que comprometen a Diego Cadena y a Álvaro Uribe Vélez. No condenado, al que le creen más que a la evidencia y un largo etcétera. O sea, que le creen más a un secuestrador que a la evidencia, cuando es el supuesto secuestrador paramilitar el que con su reloj presentó la evidencia. Y Uribe
La única evidencia que presentó fue quejarse que todo el mundo lo persigue y que la corte lo chuzó ilegalmente, cuando la corte sí es poder judicial y la corte sí puede chuzar. Así como la policía te puede requisar sin avisarte que te va a requisar, la corte te puede chuzar sin avisarte que te va a chuzar. El DAS te chuzaba no solo sin avisarte, sino sin tener orden judicial. Por eso las chuzadas del DAS son un delito por el que pagaron cárcel María del Pilar Hurtado, Noguera, otro que era paramilitar que manejaba el DAS. Y también pueden ver ustedes que hasta secretarios de la presidencia, como Bernardo Moreno, fueron condenados por las chuzadas del DAS. Miren ustedes cómo falsificó la realidad en 3 minutos. ¿Se imaginan que si hubieran tratado a un progre? ¡Uy, no! ¿Se imaginan que hubieran tratado así a un progre? No, pues ojalá un progre tuviera una fiscalía de bolsillo 4 años. Ojalá un progre tuviera 15 testigos asesinados y estuviera libre como Uribe. Ojalá un progre pudiera defenderse libre como varios falsos positivos judiciales que han tenido que defenderse encarcelados. O sea, según esta señora, todo es una estrategia progre para dañar al honorable e inocente expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez. Esto es lo que llaman periodismo, esto es lo que llaman investigación, esto es lo que llaman imparcialidad. Ahí tienen ustedes cómo se refuta a un periodismo uribista, indigno, mentiroso. Alguien que vea este video se da cuenta por qué Uribe está en juicio y por qué no ha sido precluido su proceso. O sea, es que uno no necesita ser uribista o antiuribista, solo necesita un poquitico de sentido común, un poquitico de lógica, un poquitico de memoria histórica, un poquitico de pensamiento crítico. Y como forma de redondear esta sesión, voy a mostrarles lo que dijeron los magistrados Hernández y Barceló, los que supuestamente chuzaron ilegalmente a Uribe, para que ustedes se den cuenta cómo estos magistrados ponen en su sitio a estos periodistas desinformadores, porque realmente eso se llama desinformación, mitomanía, manipulación. Pero lo peor de todo es que hay gente que les cree. Eso es lo que más duele. Pero acá van a ver ustedes cómo los magistrados ponen en su sitio a esta gente de Semana que es mentirosa, mentirosa en exceso. Póngale cuidado. Si me permite, la malicia surge de la coincidencia que haya resultado el teléfono del expresidente Uribe. Incluso pudo haber sucedido la cosa más elemental, o sea, y es que se haya sobrescrito, ¿sí? En febrero de 2016, un oficio en la Secretaría de la Corte, por ejemplo, es una hipótesis, que se haya utilizado un oficio anterior que se haya eventualmente dirigido al expresidente Uribe, o sea, es una hipótesis, y se haya utilizado como plantilla para hacer un nuevo oficio de citación y se haya conservado ese teléfono móvil ahí. Y entonces ese teléfono haya permanecido como el teléfono de Nilton Córdoba en 2 procesos, donde, repito, se le citó 9 meses y él nunca haya advertido a la Corte sobre la equivocación de que ese era su teléfono. Me parece un poco absurdo que nos crean tan tontos, ¿sí? De haber hecho como maliciosamente se está haciendo la historia, ¿sí? Que nosotros interceptamos un teléfono del expresidente Uribe como si fuera de Nilton Córdoba para después trasladar las escuchas al caso del expresidente Uribe cuando nosotros teníamos facultad de interceptar al expresidente Uribe, ¿sí? De manera reservada. Exactamente. Nosotros podíamos interceptar a Uribe de manera reservada. El DAS no, porque ellos eran poder judicial. La Corte Suprema de Justicia es un poder judicial. Y ellos, así ha sido por equivocación, tienen derecho a interceptar teléfonos. Así como un policía tiene derecho a requisarte, así hubiese planeado requisar a otro. Si el policía llega a requisar al jíbaro del barrio y el jíbaro del barrio no está, y estás por ahí vos, y te requisan y te encuentran cocaína, te cogen infraganti y te procesan. Y eso pasó con Uribe. Estaban interceptando a Nilton Córdoba y por equivocación interceptaron a Uribe 35 días y le encontraron elementos probatorios de que Uribe era el que quería encochinar a Cepeda. Uribe era el que estaba comprando testigos con Diego Cadena. Uribe era el que estaba violando la ley, no Cepeda. Entonces, muy de malas Uribe que estos magistrados se encontraron con su número telefónico y que lo pudieron escuchar durante 35 días
Y eso se llama justicia divina, porque Uribe lo hizo arbitrariamente con el DAS durante 2 años. O sea, Uribe los chuzó 2 años con el DAS ilegalmente. Y estos magistrados, de manera fortuita, se encuentran el teléfono de Uribe, lo interceptan y encuentran con que Uribe sí estaba enviando a Cadena a sobornar. Por eso Uribe está hundido. Lo único que puede salvar a Uribe es prescripción, ya no preclusión, es prescripción, que el 9 de octubre de 2025 el tema prescriba. Es lo único que salva a Uribe. Y esa es la otra, el otro episodio de este hecho, de esta novela, perdónenme la expresión, señores magistrados, y es el argumento de que esa información que se obtuvo por ese hallazgo imprevisto e inevitable es legal. Mire, muy sencillo, pongámoslo en otro escenario un poco más práctico. Sí, doctor Barceló, porque realmente no suena lógico. Si se termina ordenando la interceptación telefónica de A, sí, pero resulta que no era de A ese teléfono, sino de B, pero resulta que B está diciendo que va a matar a C. Esa información se usa. Esa información tiene un valor o puede tener un valor. Para tranquilidad de todos, menos mal que ya no tenemos competencia, que son otros magistrados, la nueva sala de instrucción, ellos en su buen juicio, con base en los protocolos de la ley y las reglas y principios de la valoración probatoria, determinarán si esas escuchas, los resultados de esas conversaciones trasladadas tienen o no algún valor y si son o deben ser usados. ¿Me lo permite con el más absoluto respeto? ¿Eso no es lavarse las manos? No, no es lavarse la mano porque es que el presidente tiene un nuevo escenario, porque yo ya le di mi respuesta. Tiene valor, claro, sí, tiene valor. Claro, la pregunta tiene valor y por eso estamos saliendo a los medios en ese momento, porque ya no somos sus jueces. Ese hallazgo imprevisto e inevitable, doctor Hernández, han dicho ustedes, corrobora lo que ya estaba en la investigación al expresidente Uribe. De acuerdo con los informes de la Policía Judicial, algunas de las conversaciones que alcanzaron a grabarse, a registrarse, pues contenían información que podría ser valiosa para la investigación por el caso de manipulación de testigos. A mí me parece muy paradójico que estemos hablando de esto. O sea, los magistrados que investigaban un caso delicado ahora resultamos los implicados. Y a ese tipo de estrategias de defensa es que me refiero. Eso es una estrategia defensiva. O sea, independientemente de si se anuncia una renuncia y no se renuncia, independientemente si se recusa a un juez y después se desiste de la recusación, independientemente de que se anuncie una demanda internacional ante organismos judiciales internacionales y no se haga, independientemente de eso. Sí, lo cierto, y lo leo con todo respeto de esa manera, es que eso es una estrategia de defensa. Ahí no hay nada espontáneo, todo es calculado y la única intención es debilitar al juez que está investigando. En medio de esta situación y de este ambiente, un ambiente bastante cargado, bastante lleno de tensiones, ¿cómo se siente la Corte frente a toda esta situación? Siendo infidentes, cuando la sala de instrucción, teniendo al suscrito como ponente, decidió tomar esa determinación, abrir investigación, sabíamos que se iba a utilizar todo un camino de desprestigio y que se iba a poner en tela de juicio nuestros nombres, nuestro buen nombre, incluso sigo sosteniendo nuestra dignidad. ¿Y por qué se sabe? ¿Por qué teníamos ese pronóstico? Ahí no puedo olvidar qué pasó años atrás. A la Corte le metieron micrófonos, a la Corte la perseguían y no es un cuento. Exactamente, eso se llama chuzadas del DAS. Hay condenados como María del Pilar Hurtado, como Noguera, como Narváez. Exacto. Qué bueno. Eso se llama un magistrado con conciencia histórica, no con conciencia histérica. Y la señora María Andrea Nieto debería ver este video para que se dé cuenta de las burradas que dijo. O sea, que la Corte Suprema de Justicia sí puede interceptar de manera secreta, así como un policía te puede requisar sin avisarte que te va a requisar. Porque si el policía te avisa que te va a requisar, entonces puedes esconder el arma o la cocaína y ya quedas libre. Uribe estuvo de malas y por fin se pudo demostrar la inocencia de Cepeda, porque es que donde no logren encontrar esas llamadas, Cepeda le hubiera quedado muy difícil demostrar que él era el inocente y que Uribe era el culpable, y a Cepeda le hubiesen sido considerado como presunto culpable y Uribe estaría más tranquilo. Pero Uribe fue muy de malas porque hubo tres hechos que voltearon esto a favor de Cepeda. Primero, este autogolazo que se metió Uribe con esas llamadas. Si Uribe fuera estratega, no se hubiera puesto a hablar por teléfono de cosas que lo comprometieran, lo hubiera hablado todo personalmente. O sea, Uribe se metió un autogolazo. Tuvo la mala suerte de que la Corte lo cogió 35 días y lo escuchó. Y para colmo de males, no pudieron matar a Juan Guillermo Monsalve alias Guacharaco, lo trataron de matar 2 veces y Guacharaco no se va a comprar de Cadena. Y de Yanira le compró el reloj a Guacharaco para que grabara las conversaciones que ya escuchamos.
Y también Deyanira pudo grabar a Cadena, y Cadena editó el video y mostró el video editado, y Deyanira mostró el video original. Entonces se mostró que Cadena era el mentiroso. Y para colmo de males, alias Víctor, otro ex paramilitar, también se puso del lado de la verdad y dijo: Cadena también me sobornó a mí. Y no solamente Cadena me sobornó a mí, sino que también trató de sobornar a otros delincuentes, a otros paramilitares que aparecen en este esquema que les compartí al principio. A Eurídice, a alias Diana, a alias Fosforito, a alias Racumín. O sea que son un montón de ex paramilitares y ex delincuentes que querían poner en contra de Cepeda, querían hundir al pobre Cepeda con un falso positivo judicial. Pero qué bueno que ya Colombia sabe la verdad, menos la Colombia tapada, menos la Colombia ciega uribista que sigue creyendo lo mismo de María Andrea Nieto. La Colombia inteligente ya sabe la verdad y ojalá que Uribe pague por estos delitos. Narrativo de la esquina. Hay personas condenadas por esos comportamientos. A mí me parece que el proceso del expresidente lo politizaron a través de la estrategia de defensa. Y los medios de comunicación, ¿sí? Yo no hago ningún juicio de responsabilidad a los medios de comunicación, simplemente contribuyeron a que ese proceso terminara politizado. Pero, doctor Hernández, que no todos los días se procesa a un expresidente. Eso es verdad, pero a mí me parece que un expresidente tiene que ser un ejemplo de buen ciudadano. Y si un juez lo cita a dar unas explicaciones, como él mismo lo dijo en muchas oportunidades que estaba dispuesto, ha debido hacerlo y no obstaculizar el ejercicio de la actividad judicial a través de esa estrategia compleja de defensa que se ha realizado y que me parece que manda un mal mensaje a los nuevos abogados, porque me parece que los procesos, los casos se discuten ante los jueces y no se juzgan en los medios de comunicación. ¿Qué ejemplo se le está dando a la ciudadanía, a las nuevas generaciones? Que una persona con ese reconocimiento, no de ahora, sino de muchos años, con ese prestigio político y esa legitimidad, se vaya, lance en ristre contra la Corte Suprema de Justicia y en particular contra sus magistrados. Eso es lo que yo reprocho. Los señalamientos son muy delicados. Y el tema es que eso ya no es competencia de ustedes. La investigación la hizo la Corte Suprema, ahora va a la Sala de Instrucción de Primera Instancia, que así quedó establecido. ¿Qué tan sólida es la información que le entregan a esa sala, doctor Hernández? Era suficiente para iniciar el proceso penal y ordenar la indagatoria. Magistrado, muchas gracias, muy amables. Okay. Bueno, yo quiero sacar otra conclusión de acá. Miren, es que no solamente son paramilitares, son exfiscales, magistrados y una doctora, una profesional de la salud, a la que le declararon el falso positivo de que era guerrillera. Y el tema, no le creen a Juan Guillermo Monsalve por ser paramilitar, le creen porque tiene la grabación. O sea, el reloj, recuerde, el reloj con el que grabó a Pardo Hache o a Parde Hache, como le quieran pronunciar, yo le digo Pardo Hache, con el que grabó al mismo abogado de Uribe, Diego Cadena. O sea, ese reloj y esa grabación de alias Guacharaco, más el dispositivo con el que grabó Deyanira, que ella no especificó qué dispositivo fue, pero el CTI autorizó a Deyanira con el aval de la Corte Suprema de Justicia para grabar la conversación que tuvo Diego Cadena, donde Diego Cadena llegó a sobornar. Y Diego Cadena también grabó, pero él cortó los 15 minutos donde él sobornaba. Y la Corte se las pilló, dijo: este nos cree huevones. O sea, nos presenta una grabación que está editada y la doctora Deyanira nos presenta la grabación completa. Este Diego Cadena nos cree idiotas. Y Uribe también nos cree idiotas porque lo escuchamos 35 días seguidos y aún así dice que lo estamos persiguiendo políticamente, cuando aquí tenemos las grabaciones de que él sí estaba ordenando sobornar testigos para encochinar al pobre Iván Cepeda. O sea, es que yo les digo una cosa. Colombia ha tenido 61 presidentes y de esos 61, Uribe ha sido el más poderoso porque tuvo mayorías en el Congreso con más de 20 nepotismos que los expusimos en otro video. Tenía parte del Poder Judicial, porque recuerden ustedes que el Consejo de Estado estaba con Uribe, porque el Consejo de Estado dejó impune el escándalo de corrupción de las zonas francas de los hijos de Uribe. Tenía los medios masivos más importantes a su favor, como todavía los tiene, como RCN y Caracol. Tenía el DAS para perfilar y para chuzar ilegalmente 2 años seguidos a opositores. Un Congreso parapolítico que obviamente estaba comprado con la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
Y claramente, pues tenía el poder absoluto del poder ejecutivo. Entonces, Uribe tenía el poder ejecutivo, la mayoría del Congreso, una parte del poder judicial, tenía una fiscalía parapolítica amiga, como la de Iguarán, títere de él. La de Izaza también era parapolítica y amiga de él. Tenía procuraduría a favor con Ordóñez. O sea, en el momento en que Ordóñez llega a la procuraduría, Ordóñez sigue defendiendo a Uribe. En este momento sigue teniendo procuraduría a favor, Margarita Cabello. Entonces, que el presidente más poderoso, más mediático que ha tenido Colombia y con más procesos judiciales en contra, con más testigos asesinados en contra, con más ejecuciones extrajudiciales a civiles en contra, que llegue a juicio, eso es un triunfo para la democracia colombiana. No fue fácil. Fueron 12 años de duro trabajo, pero fueron tres hechos los que ayudaron a que se hiciera justicia. 3 hechos irrefutables, contundentes, que son las grabaciones que tiene la Corte de 35 días de comunicaciones de Uribe Vélez, las grabaciones de Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco, que aquí pusimos una que publicó Noticias 1, y las grabaciones de la doctora Deyanira, que también están en poder de la Fiscalía y que en su momento estuvieron en poder de la Corte Suprema de Justicia. O sea, literalmente, Uribe está hundido y por eso solo les queda mentir, como hace la señora María Andrea Nieto o como hace Paloma Valencia, decir que es una persecución política de los progres, que esos magistrados son progres, que son izquierdistas, que odian a Uribe, que los exfiscales Montealegre y Perdomo son odiadores y que son progres que odian a Uribe, que todo es una campaña de Petro y de Iván Velázquez para perseguir a Uribe, que es culpa de la nueva fiscal. O sea, solamente les queda eso. Porque probatoriamente están hundidos. Y la fiscalía de Barbosa lo que hizo fue darle 4 años de impunidad a Uribe. Si Luz Adriana fuese la fiscal hace 4 años, les aseguro que Uribe ya estaría condenado totalmente. Pero Barbosa, a través de 4 fiscales títeres, pudo aplazar esto 4 años. Barbosa salvó de la cárcel a Uribe 4 años. Esa es la realidad. Y hay que ser muy fanático para no aceptar esta realidad. Bueno, también quiero, para terminar el video de hoy, quiero compartirles lo que dijo otra de las víctimas del proceso, que es el exfiscal Eduardo Montealegre. Otro que fue muy importante y que terminó siendo víctima de Uribe también. Víctima de las calumnias de Uribe, víctima de la persecución de Uribe. Y lástima que este señor no haya sido fiscal en la época de Barbosa, porque este señor sí no le temblaba la mano para hacer justicia y para acusar como debe ser, con las pruebas contundentes. Vamos a escuchar lo que dijo otra víctima, porque miren, son varias víctimas. Deyanira. Está también el caso de Iván Cepeda, de Perdomo y de Montealegre. Vamos a escuchar lo que dijo Montealegre, otra de las víctimas de Uribe en este proceso. La formulación de acusación contra Álvaro Uribe por fraude y soborno a testigos rescata a la Fiscalía General de la bancarrota ética en que la dejó Francisco Barbosa, quien construyó pactos de silencio para protegerlo. Es el gran salto adelante que da la justicia en la lucha contra la impunidad de los delitos cometidos por Álvaro Uribe. La decisión es un mensaje contundente contra los poderosos. Nadie está por encima del Estado de Derecho. Uribe trató de burlarse de la justicia, de engañarla y fracasó gracias a la firme postura de magistrados, jueces, fiscales y servidores públicos valientes que no lo permitieron. Es un gran día para las víctimas. Hoy, 9 de abril, en el que se conmemora la muerte de uno de los grandes líderes sociales de América Latina, Jorge Eliezer Gaitán, quien luchó contra la injusticia y la inequidad. A Uribe le esperan muchos años de prisión por todos los crímenes internacionales que cometió.
esta decisión es solo la punta del iceberg de las condenas que se aproximan en su contra por graves violaciones a los derechos humanos en su ya larga carrera delictiva. La magnífica decisión de la Fiscalía, el Día de las Víctimas, es un momento para celebrar la vida y obra del caudillo del pueblo, Jorge Eliezer Gaitán, y el comienzo de un juicio histórico contra uno de los grandes criminales de guerra de nuestra sociedad, Álvaro Uribe Vélez. Parece un ataque personal, lo de que Uribe es un criminal de guerra, pero recuerden ustedes que hay material probatorio de que el mismo Uribe dijo ser el autor de la Operación Orión, una operación en donde hubo ejecuciones extrajudiciales a civiles, una operación entre policía, militares y paramilitares, en donde había un encapuchado paramilitar dándole órdenes a la policía y al ejército. O sea, yo sé que parece un insulto que el exfiscal Eduardo Montealegre le diga a Uribe criminal de guerra, pero efectivamente Uribe es un criminal de guerra. Masacres del Aro y La Granja, masacres de San Roque, la masacre para matar a Pedro Juan Moreno, la masacre en la Comuna 13 llamada Operación Orión y la peor masacre de la historia de Colombia, el genocidio de los 6.402 más de 6.402 inocentes asesinados siendo civiles, acusados de ser guerrilleros. A la doctora Deyanira la acusaron de ser guerrillera porque tenía las pruebas para hundir a Uribe. Y por fortuna la doctora Deyanira pudo ir al exilio y sobrevivir, pero hubo más de 6.402 que ni siquiera eran testigos contra Uribe. Simplemente les dio por matarlos para dar resultados a como diera lugar, para demostrar que estaban ganando una guerra que realmente no estaban ganando. Hemos llegado al momento de las conclusiones y yo solo tengo dos para compartir con ustedes. La primera, lo que hunde a Uribe son grabaciones y chats y la lógica que no puede faltar. Grabaciones que tiene o que tenía la Corte Suprema y que compulsaron a la Fiscalía, que en este momento tiene la Fiscalía, la grabación del reloj mágico de alias Guacharaco y la grabación de la doctora Deyanira Gómez Sarmiento. Esas tres grabaciones, más los chats, más el testimonio de alias Víctor, que también aceptó que Cadena lo estaba sobornando. Esas cuatro cosas tienen hundido a Uribe. Lo único que salva a Uribe de la cárcel es que prescriba el proceso el 9 de octubre de 2025. Pero el abogado penalista Miguel Ángel del Río hará lo humanamente posible para que se le decrete delitos conexos a Uribe. Porque esto lo hizo Uribe para tapar la fundación del bloque Metro paramilitar y para tapar masacres como El Aro, La Granja, San Roque y demás. Entonces, como Uribe cometió este delito por tapar delitos de lesa humanidad, con la participación de Mancuso como testigo y de Miguel Ángel del Río, esto se le puede ir hondo a Uribe, porque ahí se va a empezar a hacer justicia por los delitos de verdad, no por estos delitos menores. Y la última conclusión, acá seguiremos luchando por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Fueron 2 horas de puro argumento. La gente que llegó tarde le invito a que vea el video desde el principio para que vean todos los elementos de prueba, para que vean por qué Uribe está en juicio, que no es una persecución progre, que Uribe realmente se equivocó de muchas maneras y lo está pagando. Invito a la gente a que se suscriba a nuestro canal de respaldo, que se llama Wilmer Alberto Zuleta López, a que me escriban al WhatsApp 319-584-0680 para que allí podamos seguir compartiendo las evidencias. Yo estoy recopilando todas las pruebas que hay contra Uribe y tengo más o menos 400 pruebas de por qué Uribe está en juicio y esas pruebas las iré compartiendo por WhatsApp. Esto no es algo arbitrario, esto no es una persecución política, esto es algo que se demuestra factualmente. Y también quiero recordarles que se está rifando este hermoso cuadro, un cuadro gigante, medieval, impresionista, para ayudar a la familia de Alexander Obregón Rentería. Él es víctima de 2 falsos positivos judiciales en los que están implicados 204
funcionarios del Estado. Lo tienen amenazado de muerte, amenazaron a su hijo, también está amenazada la madre de su hijo. Son 3 vidas que corren peligro. Entonces están haciendo una rifa de este hermoso cuadro para poder pedir asilo político en España o en otro país similar. Entonces, si quieren comprar la boleta, pueden escribir al 314-657-3670 y así podemos salvar vidas, porque aquí también salvamos vidas. Así como se pudo salvar la vida de Juan Guillermo Monsalve, de Yanira Gómez, también tratemos de salvar la vida de estas 3 personas. Y ojo, la mayoría de los 204 funcionarios tienen que ver con Uribe y con el uribismo y con la actual procuradora Margarita Cabello. Así que mucho ojo. Un abrazo y hasta pronto, familia nómada.